La SEP inaugura el verano político y le pone cifras a la carrera por la moneda. Dupla Piñera-Guillé ocupa la delantera y Lagos no se amilana. La encuesta es un dato. Estamos aquí para cambiar la encuesta. La moneda define agenda del último tranco. Cita Palaciega busca recomponer unidad y sellar las prioridades. Invitada, la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, en vivo y en la mesa de Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos ya este primer Estado Nacional de 2017 en una semana con muchísima información, marcada por supuesto por lo que ha sido la encuesta CEP, también lo que está pasando con las definiciones de los candidatos presidenciales. Tenemos harto que comentar aquí en el panel de Estado Nacional. Saludamos de inmediato a quienes se integran al programa y a nuestros panelistas de hoy. Cecilia Pérez, muy buenos días. Buenos días, Andrea. Gonzalo Miller, Iván Linares, ¿qué tal? Clarisa Hardy y Eduardo Zafirio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ojalá un mejor 2017. Un buen 2017 para todos, ¿cierto? Vamos a comenzar de inmediato a analizar lo que ocurrió durante la jornada de ayer con la proclamación por parte del Partido Radical de Alejandro Guillé, el senador Alejandro Guillé, como su candidato presidencial. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que ocurrió. Bueno, fue una proclamación en la cúpula del Parque O'Higgins, donde no solamente había figuras del Partido Radical, sino que se vio también algunos representantes del Partido Socialista, del PPD y del Partido Comunista, en un discurso donde las críticas del senador Guillé como candidato ya oficialmente estuvieron dirigidas en contra del expresidente Sebastián Piñera. Vamos a comentar entonces lo que ha sido esta proclamación, cómo se establece además en una semana donde la encuesta CEP le da un segundo lugar como quien podría tener las posibilidades de ser el próximo presidente de Chile. ¿Ya se define, Clarisa, la candidatura al interior de la nueva mayoría? ¿Está bastante claro ya o todavía hay un escenario bastante abierto? Está de moda esto de los líquidos. No, yo creo que es un escenario aún abierto dentro de la nueva mayoría, pero mucho más abierto aún lo que es la carrera propiamente presidencial. Bueno, la CEP, la verdad, a mí en lo personal, yo me imagino que a todos los demás, a mí no me sorprendió. No trajo mayores, es decir, es una muestra de lo que estaba apareciendo en distintas encuestas, no solo en la propia CEP anterior, se están consolidando ciertas tendencias. La primera que es de destacar es que mucho más que en las encuestas anteriores, casi la mitad de los encuestados, 49% aún no tiene, está indeciso. Es lo que se llama. En mi opinión, más que indecisión, probablemente sean los que se abstienen de votar. Y por lo tanto, lo que hay que mirar es el otro 50%, aquellos que dicen hay que esperar que se pronuncien los indecisos. Yo creo que no ese es el foco. El foco son aquellos que efectivamente van a ir a votar. No se sabe en estas encuestas quiénes son, pero es altamente probable que los que aparecen como no sé, no responden, el 49% que no se pronuncia, sea probablemente él, lamentablemente, el que no va a ir a votar. Y por lo tanto, si uno mira el otro cuadro, el cuadro de los que potencialmente van a ir a votar, está muy equilibrado. La suma de Guillé con los resultados de Guillé, que sube notablemente, más los que se pronuncian por Ricardo Lagos, empatan con aquellos que manifiestan una preferencia por el candidato Sebastián Piñera. Y Meo. Meo desapareció. Pero con ese puntito empata. ¿Ah? Así que no lo mire tan agudo. Con el puntito empata. No, hay un 10% potencial que todavía no se pronuncia de los eventuales, de los que podrían ir a votar. Por eso está muy abierto. Claramente, otra de las cosas bien impactantes de los liderazgos que aparecen, solo 4, pero solo uno es candidato presidencial, tiene más evaluaciones positivas que negativas. Todo el elenco de liderazgos que aparecen
tienen mayores evaluaciones ¿Clarisa? negativas que positivas. Vamos a ir al desglose en unos minutitos respecto a la encuesta CEP con los resultados y el detalle. Obviamente que la Pero tú me expectación preguntabas tenía que ver. directamente por la... Pero claro, quiero partir con lo que pasó ayer con Guillé y esta proclamación de parte del Partido Radical, básicamente con el elemento de que ya se ven figuras de otros partidos, pese a que los otros partidos todavía no han tomado sus definiciones respecto a cuáles van a ser los candidatos que van a apoyar, participando ya con un apoyo explícito a la candidatura de Alejandro Guillé. ¿Cómo se entiende eso? También se los pregunto a los demás en el panel, ¿no, Eduardo? Humberto Eco, en uno de los últimos ensayos que escribió antes de morir, que tuve la ocasión de leerlo hace algunas semanas atrás, emplea un concepto de partidos taxis, mirando a los partidos italianos. Pero esto puede ser extrapolable a lo que nos está pasando en Chile. Un partido taxi es un partido que cualquier usuario toma, lo ocupa y luego se baja. Ahora, en los taxis normalmente hay que pagar, digamos. Aquí muchas veces ni siquiera se paga por el recorrido hacia el cargo. Entonces, ayer yo tuve un intercambio con un muchacho muy inteligente de la democracia cristiana que criticaba al Partido Socialista respecto a esta aparente libertad de acción, así se entendió frente a la presidencial. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y la democracia cristiana? Libertad de acción frente al tema de la ley de aborto. ¿Quiénes fuimos los disciplinados que votamos contra el voto voluntario o que repusimos la indicación el año 2008 para terminar con el lucro con fondos públicos en la educación? Una minoría de los parlamentarios. El sistema de partidos políticos chilenos hace ya bastante rato está completamente desarraigado, los partidos están desinstitucionalizados. Yo he dicho aquí una especie de ciutiquería politológica, un problema de agencia, para no ser tan violento, pero en el fondo partidos que están capturados por gente que los ve como un taxi. Y hay un clima antipolítico muy fuerte. Yo casi lloré de emoción el domingo pasado, Clarisa, al ver al Mercurio alertando sobre los riesgos de la antipolítica, después de 70 años en que lo único que han hecho ha sido antipolítica. Hoy día valoran la representación política, los partidos, la gobernabilidad. Cuando empezamos a verle las orejas al lobo, hacemos toda una defensa de cuestiones que son el hilo negro desde el punto de vista de cualquier persona que quiere una convivencia pacífica, democrática, donde en definitiva terminemos resolviendo los conflictos, no cortando cabezas, sino que contando votos en las urnas. Y a mí no me extraña lo que está pasando. Se hace política por encuestas en una esfera pública, lo reitero, muy pauteada, con encuestas que son muchas de ellas escandalosas, en mi modesta opinión. Nadie ha planteado ir a un sistema de auditoría de encuestas que están hoy día condicionando brutalmente las decisiones de partidos cada vez más precarizados, menos estructurados, con menos vínculos a la sociedad. Entonces, al final, poderes fácticos, mediáticos o de demoscopía terminan manejando toda la pauta. A mí no me extraña lo que está ocurriendo. Y hoy día en la derecha hay mucho temor por el ascenso impresionante de Alejandro Guillé, que es un experto en política mediática, que no está haciendo populismo hasta aquí, sino que se nutre de un clima antipolítico que él no ha creado, sino que lleva décadas, a los cuales si sumamos los escándalos de las malas prácticas en política, bueno, estamos en este escenario hoy día. ¿Cómo lo leen, Cecilia Pérez, desde, por supuesto, la oposición, cuando además escuchábamos ayer las únicas críticas de Alejandro Guillé dirigidas contra Sebastián Piñera, diciendo, por ejemplo, que no hizo ni una sola reforma real y sustantiva, ni siquiera en el plano económico, donde tiene tantos éxitos personales? ¿A qué se atribuye aquello? Bueno, yo creo que son parte de las reglas del mal juego de la política, las declaraciones que hace ayer Alejandro Guillé, donde curiosamente en 4 o 5 oportunidades él resalta de que tiene ideas. Es curioso cuando un candidato presidencial tiene que reafirmar frente a la ciudadanía que sí tiene ideas que proponer. Dicho eso, ayer no se vieron muchas luces en esa línea. A mí tampoco, decía Eduardo, la derecha está asustada frente a un candidato que emerge con tanta fuerza, y mi impresión de que no es así. Yo creo que no cabe duda
que Alejandro Guillé hoy día está concitando la fuerza de un electorado de centroizquierda que hasta hace 4 o 5 meses atrás estaba bastante difuso, disperso y con los brazos caídos, producto de la mala evaluación del gobierno, del desorden dentro de la nueva mayoría, de los propios autogoles que se hacían como coalición política. Hoy día lo que está haciendo Alejandro Guillé es un poco el escenario que ya tenía el año principios del 2008-2009 Eduardo Frei, cuando pasó también de un 2% a elevarse un 18% aproximadamente en la CEP. Es lo que sucede un poco con Alejandro Guillé. Aún así, yo me compré lo que dice la Clarisa, lo hizo hoy día también Harald Beyer, el director de la CEP. Ricardo Lagos no está fuera de combate, no está game over, como decía Carlos Correa en la tercera el día viernes. Todavía frente a la coalición de la nueva mayoría, tiene oxígeno para crecer cuando se empiecen a discutir en la cancha las ideas, los contenidos y, en definitiva, cuál es la línea que se pretende seguir. Si es la nueva mayoría 3.0, que yo creo que es lo que representa Alejandro Guillé, pasamos, como dice el presidente Piñera, de un tropiezo derechamente a sacarse la mugre como país. En el caso nuestro es distinto, y también lo dice Harald Beyer. Hay una consolidación de un liderazgo de alguien que todavía no decide ser candidato. Y ahí yo creo que está la incertidumbre, ahí está un poco estos rasgos de angustia que algunos los han llevado desesperadamente a buscar un plan B que yo creo que no existe. Si en el mes de marzo el presidente Piñera decide no ser candidato, que es una posibilidad, yo creo que nosotros perdimos por walkover. Nos presentamos a la cancha de las elecciones sabiendo que la nueva mayoría sigue en el gobierno. Iván Mirinars. Sí. Lo acaba de declarar candidato, evidentemente. O sea, es candidato. O sea, lo primero que yo creo que habría que tener claro es que leyendo... Con eso. Yo tengo mis dudas. Bueno, yo creo que no cabe ninguna duda de que sea candidato, porque es cosa de ver que hoy día en la entrevista La Tercera, donde aparece, se dedica gran parte de la entrevista de Piñera a hacer la mala política, como nos decía, que es a darle al oponente que aparece, que es Guillé. Entonces, los mismos argumentos que utiliza Cecilia contra Guillé se pueden jugar para Piñera, y esa es la situación en la cual estamos, o sea, en que todos están jugando para el otro lado. Creo que lo de Guillé va más allá, porque creo que Guillé aparece como figura porque no aparecen tampoco otras, eso en la centroizquierda. Y sí hay un intento claro por instalar a Lagos como el candidato. ¿Y por qué falla eso? ¿Por qué falla Lagos? ¿Por qué no sube? También es una pregunta que es tan interesante como decir por qué sube. Entonces, creo que falla Lagos no por un problema de estrategia, porque no creo que haya una estrategia que en 2 meses vaya a reinstalar a Lagos, que tiene un 99% de conocimiento, que ya fue presidente de Chile durante 6 años, que tiene un recorrido de 50 años en la política chilena. O sea, no hay mucho que inventar. O sea, la gente ya tiene una opinión con respecto a Lagos, y en el escenario hoy día no es lo que quiere. Y entonces, todas las ideas que representa Lagos, que es la restauración de una política de los 90 o una mirada hacia atrás, lamentablemente para algunos falló. La gente no lo quiere. ¿Y qué es lo que aparece? Aparece Guillé como una esperanza, y es lo mismo lo que ha planteado, de que hay que profundizar las transformaciones. Y entonces, ¿qué es lo positivo desde mi punto de vista? Es que esa idea de que Chile ya no quiere las transformaciones, ya no quiere los cambios, ya no está hablando de educación, de gratuidad, de los temas que efectivamente se instalaron, sino que se mantienen. Y es cosa de ver qué es lo que dijo ayer Guillé en el Parque O'Higgins. Habló efectivamente del sistema de FP, que es injusto y hay que modificar. Habló de los temas que hoy día la ciudadanía levanta. Y creo que si sigue levantando esos temas va a seguir subiendo. Y ese es por qué la derecha está muy preocupada, porque la posición restauradora de un país del pasado, que también representa el candidato Piñera, que es lo que nos viene a decir, parece que tiene un electorado bastante acotado. Y entonces ahí es donde hoy día se está disputando un poco la elección. Pero hay otro problema, y es lo que decía Clarisa, que tiene que ver con la dispersión. O sea, creo que hay una dispersión hoy día, y que es para que Guillé o cualquier personaje de la no izquierda, de la no derecha, pueda ganar, necesita hoy día componer una mayoría muy diversa, muy heterogénea, que, para ponerlo de alguna manera, este problema se ha resuelto cuando el problema ha sido fácil. Se resolvió fácil cuando fue Lagos Lavín. Había que integrar los votos de Gladys Marín, se logró hacer eso y se pasó a la siguiente etapa. La vez siguiente, cuando fue Bachelet primera vez, también fue sencillo, no hubo ningún problema. Y después vino el traspié. Cuando puso un poco más complejo, cuando fue Frei el candidato a la segunda vuelta con Piñera, no hubo capacidad política para poner a todos de acuerdo y terminó ganando Piñera. Y entonces, ahora se ve difícil también. Entonces, hoy se ve mucho más complejo. Mucho más complejo, y las capacidades políticas que ha mostrado la centroizquierda de este país para ponerse de acuerdo y todas las señales que estamos viendo ahora
Y eso es lo que puede tener tranquila la derecha, la incapacidad política por generar una campaña que sume y que no reste. Si sube hoy día un candidato de la centroizquierda, va súper bueno, pero que eso cuando después se pueda unir. Entonces el trabajo político, que el 2009 era mucho más complejo porque no había herramientas, no había primarias, no había un sistema proporcional en el Parlamento que resolviera los problemas, hoy día sí lo tenemos, pero la incapacidad política sigue estando presente. Entonces hoy día buscar mecanismos por los cuales efectivamente la competencia presidencial y la competencia parlamentaria sea un agregado de fuerzas y que termine siendo que el candidato mejor posicionado al final termina siendo el presidente de la República y no la derecha, es el gran desafío de la no derecha, de la nueva mayoría, de los sectores que estamos fuera de la nueva mayoría, y mucho más complejo, porque hoy día tenemos este referente que se está armando el Frente Amplio, de alguna manera diciendo que ni por si acaso, el Partido Socialista mucho más desintegrado y desordenado con respecto al tema, a Lagos... Hasta el momento. Hasta el momento. Hasta que haya una candidatura. El problema es y si llega a haber una candidatura que sea del Partido Socialista, porque... Pero bueno, esos son los desafíos. Entonces, si uno tiene algo que aportar con respecto a este escenario donde aparece, es que si la centroizquierda amplia, la más amplia, no estoy hablando de nueva mayoría, no es capaz de establecer mecanismos que sean integradores de las fuerzas y no se genere una campaña donde todos se empiezan a agredir y después integrar sea muy difícil, va a ser muy complejo que efectivamente se gane teniendo la mayoría de los votos y teniendo la intención del país. Y una cosa más ordenada, más chiquita y más cerrada como la derecha, termine gobernando este país los próximos 4 años por una incapacidad política de nuestro sector. Seguimos analizando lo que pasa en el escenario político, cómo se están configurando las candidaturas. Vamos a revisar una nota de lo que fue también la encuesta ACEP y seguimos comentando aquí en el panel. Nadie quiere oír. Hola amigas y amigos, estoy tranquilo con las encuestas. Desde su oficina, Ricardo Lagos hizo un llamado a la tranquilidad, llamado de un precandidato optimista que pone énfasis en su mensaje. Estamos aquí para cambiar la encuesta. Sabrás cómo planeamos derrotar las encuestas mañana. Fuerte y claro, el expresidente quiere ganarle a las encuestas y es que la última CEP no le trajo muy buenas noticias de cara a las presidenciales de este año. Los resultados sobre intención de voto lo dejaron en tercer lugar con un 5%, seguido de Manuel José Sandón, el siempre nombrado Leonardo Farcas, José Miguel Insulza y Marco Enrique Sominami. En la otra vereda los mira Sebastián Piñera. El número 1 de esta CEP obtuvo un 20% de intención de voto y estaba tan feliz que salió a la calle a agradecerle a la gente. A trabajar más. Gracias por su cariño, gracias por su apoyo. Tener la mejor alternativa presidencial en la encuesta más predictiva y con una diferencia sólida es una muy buena noticia para Chile Vamos y muy buena noticia para Chile. Hasta aquí los resultados eran esperables, pero ¿quién fue la gran figura de la CEP? El gran salto lo tiene Alejandro Guillé, el resto están absolutamente chantados. El senador Sandón está en lo cierto. Alejandro Guillé quedó en segundo lugar con un 14%, aumentando en unos sorprendentes 13 puntos porcentuales, pero Guillé es modesto. No hay que creerse demasiado tampoco el cuento de las encuestas, pero va marcando tendencia y la tendencia es un rápido crecimiento y creo que tiene que ver con la convicción de que la ciudadanía quiere dirigentes que la escuchen. Pero es difícil no creerle a las encuestas cuando Alejandro Guillé se consagró como el político mejor evaluado con un 47%. Historia aparte es la de las grandes caídas de Ricardo Lagos y José Miguel Insulza. Bueno, duele, uno quisiera, pero el propio presidente Lagos lo dijo. Trabajar más, él tiene la convicción de que tiene ideas fuerza, que se las quiere plantear al país y por lo tanto está decidido a seguir trabajando en su línea. Y me parece bien que la gente no haga la política solo por encuestas. Insulza apoya a su presidente y plantea una interrogante que surge en esta CEP. Casi un 50% de gente dice que no votó en la municipal y cuando le preguntan si van a votar en la presidencial, son más los que contestan que no van a votar en la presidencial. Hay un alto porcentaje de chilenos y chilenas que hoy día no tiene una decisión tomada respecto de quién es su candidato o candidata en la próxima elección presidencial y por lo tanto ese escenario sigue estando abierto. Escenario abierto donde los indecisos serán protagonistas de los meses previos a la gran elección presidencial. Por el momento, las encuestas siguen alzando a Guillé y Piñera como los posibles nombres a ocupar el centro de la moneda. Bien, parte de lo que se vivió esta semana, una vez conocidos los resultados de la encuesta CEP, habíamos dejado pendiente, Gonzalo Miller, con justamente el análisis de lo que dice esta encuesta. ¿A ti te parece que todavía el panorama está bastante abierto? ¿Y cuál es la lectura que haces de Sebastián Piñera, la candidatura, eventual candidatura, entendiendo que todavía no lo ha oficializado, ¿no? Claro, no candidato tan exitoso, ¿no? El más exitoso de los no candidatos. Pero
yo creo que lo que hemos visto estos días, a partir de la encuesta CEP, una encuesta que comparto con Clarisa, poca novedad, porque en una sociedad que ya nos acostumbró a tener encuestas los lunes, encuestas mensuales, encuestas semestrales como la CEP, en realidad ya la opinión de las personas está bastante reflejada, la conocemos, tenemos bien por eso por lo que aportan las encuestas. Si había alguna duda respecto de la calidad de las encuestas anteriores, la CEP lo que hizo es venir en línea y sobre todo tiene un valor, ¿por qué? Porque hicieron exactamente las mismas dos preguntas que se vienen haciendo en todas las, quizás también por ahí la poca novedad, quizás si hubieran innovado un poquito hubiéramos tenido un escenario distinto, más preguntas, más complejas, hubiéramos podido tener mayor información. Pero ¿qué hace? En este escenario tan líquido, como mencionaba Clarisa, aquí hay alguien claro que se ahogó, que es Lagos. Está tan líquido el escenario político que Lagos pareciera que está ahogado, no logra crecer. Veíamos la imagen recién, Insulza y Lagos, dos candidatos declarados del Partido Socialista que salieron a hacer campaña. Recordemos estos 6 meses de Lagos. Sacó un ministro del gobierno, bajó a la candidata Isabel Allende, ha recorrido el país, tuvo presencia importante en la elección municipal. Bueno, le tocó una derrota, no una victoria como se anticipaba, le tocó una derrota, eso también lo tiene que haber impactado sin duda. Pero después de haberse desplegado ampliamente, después de haber sacado toda la artillería, la acción política, finalmente no crece. Y no crecer, para cualquier candidato, es un problema mayúsculo. Y yo creo que cuando algunos dicen que, y tienen razón, Lagos no está liquidado, no se terminó Lagos, no, pero las cosas que necesitaría para poder darle casa a Alejandro Guille, sobre todo asumiendo que hay un cambio de escenario. Hasta agosto, Lagos con su 5% veía un escenario despejado. Él era, con su 5%, el mejor posicionado en la centroizquierda. Pero ese vacío ya no existe. Ese vacío lo ocupó Alejandro Guille, que ha demostrado habilidad en al menos dos cosas. Primero, copó el escenario de Marco Enrique Ominami. Toda la baja, prácticamente la desaparición, quedó con un punto Marco Enrique Ominami, lo capturó Alejandro Guille rápidamente. Y después copó este espacio donde para muchos electores de nueva mayoría, para muchas personas que están a favor del gobierno, no tenían un candidato visible y él también ocupó ese espacio. Eso es lo que explica esta irrupción en términos del electorado de centroizquierda de Alejandro Guille. Y bien por su habilidad para poder posicionarse en ese sentido. Quizá la encuesta CEP también lo que hace es traer un poquito de realidad a un escenario que estaba un poquito en el realismo mágico. 27 precandidatos presidenciales. Pero de esos 27, solo 7 marcan más de un punto. Ese es el nivel mínimo para poder un punto. Es decir, juntaron más de 13 personas en todo Chile que pronunciara su nombre como alguien que le gustaría que fuera presidente. Entonces, yo creo que en este escenario, que si bien es líquido, porque hace 6 meses atrás estábamos esperando un duelo Sebastián Piñera-Ricardo Lagos, y pareciera que hoy día el duelo oficial es Sebastián Piñera-Alejandro Guille. Pero Cecilia acaba de señalar que es dudoso incluso aquello. Marzo. Bueno, si uno mirara para atrás, Clarisa, lo dijo, tendría que decir, es dudoso, digo porque así con la misma energía con que se concluyó que Lagos era el candidato a la centroizquierda, cuando él miraba, yo me imagino en la mente de Lagos, cuando él ve ese vacío de liderazgo, yo creo que él se imaginó llenando ese vacío sin duda. Esa fue su pretensión, eso fue todo su accionar, estuvo dirigido a eso, pero fracasó en eso. Y Alejandro Guille aprovechó esa oportunidad, produciéndose una paradoja no menor. El candidato que más habló de la centroizquierda fue al que peor le fue, sobre todo una gran caída en evaluación ciudadana, y el candidato que casi no habla logró subir y copar ese espacio. Entonces, también Guille tiene que darse cuenta que algo de antilagos es lo que ha ido nutriendo su fuerza para ir creciendo. En el caso de Sebastián Piñera, yo creo que también se le despeja bastante la cancha. ¿Por qué? Porque primer requisito para todo candidato presidencial, crece. Y crece de manera importante. No solo mantiene su primer lugar, sino que sigue creciendo. 6 puntos, desde la pasada de julio a agosto. Y un candidato que logra seguir creciendo es un candidato que de alguna manera significa que tiene un mensaje que la gente que va convenciendo, que va generando adhesión. Hay también un escenario político que uno se mira esta carrera presidencial que es larga, pero que tiene vallas. La elección municipal era una valla. Y era una valla importante. Recordemos, aquí tuvimos al ministro del Interior, don Mario Fernández, apostándose todo por el todo a que la elección municipal iba a provocar un quiebre total en el escenario político. Y lo que hizo la elección municipal es ratificar también lo que un poco veníamos conociendo. Un gobierno con alto nivel de rechazo, con bajo nivel de aprobación
y que por lo tanto no era tan insospechado que sufriera una derrota como la que sufrió en la elección municipal. Entonces, esos son los hitos políticos que van marcando. La encuesta CEP también era un hito político. Se veía si los candidatos podían seguir subiendo y de alguna manera las apuestas que cada uno había hecho y le iban a rendir fruto. Dame un segundo para profundizar en lo que mencionaban respecto a la situación de Ricardo Lagos, porque de hecho hay visiones distintas, ¿no? Quienes creen que podría haber revertir este escenario negativo en los próximos meses. Hay quienes ya dan por muerta su candidatura. Eduardo Zafiro, no sé cómo lo ves. Disculpa, Andrea, en algún momento, si quieres, te contesto a esa pregunta, pero Gonzalo Miller a mí me provoca dramas en este programa. Yo esperaba que el 2017 pudiera ser un poquito distinto. No, bastante bien el 2016. Porque yo tenía como 4 temas un poquito distintos para conversar. En primer lugar, la CEP muestra que el 89% de las personas contestan que no saben que cambió el sistema electoral. O sea, tenemos un problema severo aquí. A las próximas parlamentarias. Si alguien dudaba de que hay cretinismo cívico, bueno, ahí tienen un ejemplo más. Segundo lugar, un nivel de despolitización tremendo que demuestra que no estamos en ningún estado prerevolucionario y que el modelo parece que no está en ninguna crisis terminal. Se han escrito libros de esto y se ha hablado mucho en los últimos 5 o 6 años. En tercer lugar, tenemos un problema, Andrea, te lo comentaba a alguna gente en el canal, que hay que hacerse cargo. Los medios de comunicación crecientemente pierden credibilidad ante la ciudadanía. Pero bueno, Gonzalo me obliga a meterme en el tema presidencial. Y yo quiero decir lo siguiente, a mí me parece que los datos aquí, en la carrera presidencial, básicamente son 2. Uno, la irrupción impresionante de Guillé, y en segundo lugar, que la encuesta no es una buena encuesta para el expresidente Piñera. Y yo le felicito a la Cecilia por lo que ha dicho, digamos. Tratando de aportar a que mejoremos el nivel de la esfera pública en nuestros debates. Porque el expresidente sube en la intención de voto, pero es un 20%. Entonces eso demuestra algo que probablemente nuestros panelistas aquí lo vieron, que la derecha tiene un 40%, digamos, en la última elección municipal. Y llegar al 50 más 1 es complejo, porque lo que hay al otro lado, uno tiende a pensar que si se junta, no es un 60%, pero sí sobre el 50 más 1 le da una chance muy alta a la centroizquierda de seguir hacia adelante. El expresidente Piñera cae en su evaluación, aumenta el rechazo al expresidente Piñera y cae, digamos, al cuarto, quinto político mejor evaluado. ¿Esto significa que la elección presidencial está resuelta? No. Pero obviamente está mucho más abierta, y yo creo que lo que le ha pasado a la derecha, yo veía el titular, o aparte la derecha de la segunda, y parecía una especie de calendario 2017 del expresidente Piñera. Digamos, buenas noticias para Piñera. Yo creo que eso es seguir perdiendo credibilidad, hacer ese tipo de cosas. Es que mucha gente creyó que con el resultado municipal, que fue bueno para la derecha y mejor de lo que esperaban, ya, sobre todo en los emblemáticos, creyeron que la elección presidencial estaba resuelta. Y yo creo que estamos en un cuadro en que esto se mueve todos los días. Un último dato de la encuesta CEP, no sé si se fijaron, probablemente lo hicieron. El 53% de las personas que contestan esa encuesta dice que votaron en la elección municipal. Entonces, eso no es que la CEP haya alterado la respuesta, es que la gente todavía tiene una mala conciencia para reconocer, digamos, que están fuera del sistema político. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en Chile? Para decirlo en una palabra: hartazgo con los partidos, que se está extendiendo, o se ha extendido ya, a un hartazgo con la política. Y esta no es una buena noticia para ninguno de los actores políticos democráticos. Iván. Sí, lo último que dice Eduardo, yo quería profundizar, porque creo que hay que hacer claridad, porque Insulza lo dijo, hay varias gente que lo ha dicho. Primero voy a hacer la aclaración, no es para tirar la CEP a la basura, sino que para ponerla efectivamente con las limitaciones que tiene una encuesta hoy. O sea, cuando el 53% dice que votó en la elección municipal y la participación fue del 34%, significa que de cada 5 que dicen que votaron, hay 2 que están mintiendo. Esa es la condición. Por lo tanto, los que dicen que van a votar también ponen duda eso. Por lo tanto, la discusión que estamos haciendo de la CEP, cuando uno dice, oye, si sumamos el 1% más el 2% gana, y eso
estamos muy lejos de lograr ese tipo de situaciones porque para los trazos gruesos nos puede servir para la discusión si están subiendo, están bajando, están estancados, pero para hacer una sumatoria está totalmente oculto en una población que a la hora de que le pregunten contesta efectivamente algo que no es cierto en una parte importante de la población, y esos son los errores que hubo en las encuestas del Brexit y otras más que han dejado efectivamente. Entonces, la política sigue siendo lo más relevante, y por eso la encuesta no puede resolver ningún tipo de candidatura, sino que es un antecedente más que hay que poner sobre la mesa. Y creo que lo que sí la política y lo que la encuesta refleja es que fuera de la derecha hay un mundo que es mayoritario y que tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo. Y eso es lo que a Cecilia la incomoda y que empiezan a mover, y eso es lo que efectivamente hoy día es el gran problema que podría tener Piñera. Y es el desafío en el cual tenemos que hacernos plantear desde este mundo de ser posible que se dé esa situación. Y entonces creo que establecer reglas claras de lo que debería ser de cada uno de los sectores que vamos a hacer una campaña de diferentes candidatos, de diferentes listas parlamentarias, pero que efectivamente no nos vamos a hacer daño al nivel de no tener efectivamente la posibilidad de poder encontrarnos como fue la del 2009, ¿o no? Esa es la gran pregunta que hoy día debería estar haciéndose. Lo que es más triste es que el déficit de la política de los partidos nos lleva a que, por ejemplo, en la discusión de nueva mayoría decía, en la municipal pasada, habían secretarios generales de nueva mayoría que decía, entre menos gente vote, mejor nos va a ir. Y precisamente los partidos de esos secretarios generales son los que más votos perdieron y menos, efectivamente, alcaldes eligieron. Entonces, cuando los partidos están... ¿Te refieres al PRO? No estoy hablando de los partidos de nueva mayoría. ¿Por qué? Sé que al PRO, porque fue el que más votos perdió. No, en ningún caso. Podemos ver los datos, pero... Ok. Yo tengo hay una obsesión con respecto al tema, pero el PRO tenía 4,5 y sacó 3,9. Perdió 0 punto algo votos. Eso es todo lo que te puedo decir. Pero la diferencia, y eso es lo que por eso Eduardo es del sector de los que parece que no quiere ponernos de acuerdo, quiere mantener efectivamente una situación compleja en la cual no podemos sobre conversar... la base de veracidad y no de tontería. Porque la verdad parece que la querés no de tontería, no de tontería. Déjame seguir hablando de mis tonterías. Para escuchar tonteras. Ya. Por favor, ¿a él no lo pueden parar cuando empieza a agredir a una persona? Iván. Ya, gracias. Sigue. Entonces, para el tema es, idea. hoy día hay sectores que estamos disponibles efectivamente a sentarnos, a generar campañas en las cuales podamos competir con respecto a propuestas, a ideas, a futuro de país, y gente que quiere efectivamente agredirse y no resolver de alguna manera. Creo que ese es el gran desafío de la centroizquierda, y Eduardo y otros lamentablemente están en otra área. Cecilia, ¿quiere contestarle algo a Iván? Y vamos con Clarisa. No, Iván, no me quiero poner bien derechita para que no interprete mi lenguaje corporal, porque es lo que falta, que estemos interpretando los lenguajes corporales. No, solamente adicionar a lo que decía Eduardo y también lo que decía Gonzalo, el Pollo, que nosotros como centro derecha siempre nos ha costado mucho ganar elecciones. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que asumir como propia, sin mirar a la nueva mayoría. El año 2009, cuando logramos ser gobierno con el presidente Piñera, con un candidato, uno pudiese decir, con mucho respeto, lo digo, tal vez el peor de los candidatos que en su momento tenía la concertación. Yo recuerdo que todos iban a buscar a Galeo, al presidente Lagos, y quien decidió finalmente decir, bueno, acá estoy yo, porque nadie quería ser candidato, incluido Insulza, fue Frey. Ganamos por 2 puntos. Y teníamos un buen candidato, teníamos unión y lealtad en el sector político, teníamos mística y un programa que ofrecerle algo a Chile, y además un desgaste de la concertación no menor. Por lo tanto, yo creo que todos aquellos que piensen que con esta encuesta o con las que vendrán hay que celebrar porque el presidente Piñera siga creciendo estando arriba, y todos se equivocan. La lucha va a ser dura, y me refiero a la lucha electoral. Ahora, ¿qué es lo que uno buscaría más allá de eso? Más allá de haber aprendido como sector político la elección, es que en términos de las ideas, del debate, uno vea lo que es mejor para Chile. Porque lo que uno hoy día ve de cómo está Chile, se da cuenta que el gobierno que venga, y lo hemos dicho, del color político que sea, le va a costar mucho sacar a este país para adelante. Y esta semana conocimos las cifras del IMASEC. Si uno empieza a ver que los brotes verdes nunca llegaron, que el ministro Valdés decía, mira, nos sorprende que ya no sea solamente la minería la que está estancada y la que no esté produciendo el proceso productivo en nuestro país, uno se da cuenta que el gobierno que venga ya no va a poder prometer por prometer, porque acá ya cumplir lo que hay es por lo menos una mochila para 2 gobiernos más. Clarisa. Yo celebro este tono de prudencia frente a lo que están indicando distintos datos, no solo la encuesta CEP, sino del país. Y en general la CEP yo creo que da más luces respecto a previsiones electorales que son altamente inciertas de lo que la rodea. No solo teníamos el número
masivo de ciudadanos y ciudadanas que miran desde afuera, que están realmente, que es distinto a no tener una opción, es estar mirando desde afuera. Es muy difícil como cuadro político, que se está dando en muchos lados y acá está muy marcado. Pero fíjense, los grandes liderazgos de la CEP no se acercan a lo que fueron los liderazgos que en el pasado aparecían. El que más marca, que es Alejandro Guillé, está debajo del 50%, 47%. 47 positiva. Y 17 de rechazo. 16 de rechazo. Pero entonces, y es el estándar. Después viene Gabriel Boric y Jackson. ¿Qué reflejan ellos? La ruptura de la imagen tradicional del político. Todos ellos son la imagen no de la antipolítica. Creo que en eso es un error. Y de hecho una de las cosas destacables del discurso que dio ayer Alejandro Guillé en su proclamación es que él reafirma su convicción en la política y que él es un político. Lo que hay es una afirmación de que la política tal cual ha sido ejercida no es aceptada. Y eso está encarnado en figuras que son rupturistas respecto a las imágenes tradicionales, desde el vestuario, la gestualidad, el lenguaje horizontal de Gabriel Boric y Jackson. El propio Alejandro Guillé tiene un lenguaje que no es similar al lenguaje de lo que tradicionalmente el dirigente político tiene. De modo que esa es, en mi opinión, una de las señales potentes, es esta cantidad de espectadores externos respecto de eso en la política, no externos respecto de lo que pasa en la sociedad. A mí me sorprende que ningún titular ha destacado una pregunta muy importante, por ejemplo, sobre el tema de las pensiones. Se pregunta respecto a las pensiones, ¿quiénes estarían de acuerdo con que hubiera pensiones más parejas y más bajas, pero en donde los aportes de cada cual fuera a los aportes colectivos de todos, o si prefiere mantener el sistema de capitalización individual como existe hoy día, en que cada uno por su propio ahorro? Bueno, mayoritariamente el 51% plantea que está por un esfuerzo, el aporte de todos a un colectivo. Está instalado ya en el debate público la necesidad de una revisión, a lo menos, de un modelo mixto de pensiones. Ese es el tipo de cosas que yo miraría. Si uno mira respecto de las inquietudes de la ciudadanía, si bien la delincuencia como tal o la inseguridad aparece punteando junto con la salud, ojo, empleo e ingresos, sumen ambos. No es el crecimiento, es empleo con ingresos. Ingresos quiere decir preocupación por los ingresos bajos, y por la mala distribución de los ingresos. Eso, la suma de eso da 50 y tantos %. Es decir, hay una demanda social todavía instalada en materia de mayor justicia laboral, en materia de no a la precariedad del empleo, en materia de no solo más y mejores pensiones, un modelo de pensiones que se haga cargo del problema más de fondo, que sea más solidario. Lo mismo en el ámbito de la salud. Por eso creo que tenemos dificultad con los liderazgos, una sociedad que es más progresista de lo que se suele estimar, y vamos a entrar a continuación, si podemos, en el próximo bloque, lo que representa hoy día la nueva presidenta de la UDI, cómo la UDI va a radicalizar hacia la extrema derecha los planteamientos. Yo no sé cómo se hace una campaña con estas diferencias entre una derecha más abierta, más liberal, y esta derecha tradicional y dura que representa Jacqueline. Ahora, a propósito de eso, sí, solamente a propósito de eso, les dejo planteada la pregunta. A propósito de lo que tú decías, Cecilia, respecto a esta no definición todavía de Sebastián Piñera. Dices, bueno, si es que decide no ser candidato, ¿cuál es el plan B de la oposición? Es que es mi convicción, acá hay convicciones distintas. Hay algunos que han inventado el plan B y otros han llegado hasta el plan W. Sí. O sea, mi convicción. Pero la pregunta es si existe otra opción dentro de Chile Vamos. Tú siempre puedes Cuando en el escenario ayer de el mismo senador Hernán Larraín decía que las otras candidaturas eran... En el escenario de urgencia tú igual hay una candidatura que para mí es muy seria y tiene mucho futuro, de aquí a 5 o 10 años más, como es Felipe Kast. O sea, hay liderazgos dentro de la centro derecha que se pueden ir posicionando y capitalizando bien, pero en el escenario inmediato, que es una elección a 12 meses más,
yo no veo a nadie con la fuerza, y no solamente por las encuestas, por la cohesión a nivel de los partidos políticos, por el apoyo interno que están teniendo a nivel de los consejos generales, de las directivas distritales, regionales. Ya hubo una proclamación del PRI, algo se vio ayer en el Consejo General de la UDI donde asume Jacqueline Van Rysselberghe, el próximo fin de semana es el Consejo General de RN, o sea, ya hay un mastique de que hay solamente una persona que puede llevar a encabezar un segundo gobierno de la centro-derecha de la coalición Chile Vamos, y ese es Sebastián Piñera. Pero yo solamente quería también poner el acento en esa, dejarlo planteado, dado la entrevistada que vamos a tener la ministra Paula Narváez, porque si una cosa hizo esta CEP fue presidencializar al máximo la opinión y el debate, dejando muy ocultos datos que yo encuentro que son graves para el enfrentamiento incluso de lo que viene, incluso para el probable candidato de la nueva mayoría, que no dice solamente en relación con una aprobación bastante mermada de la presidenta y del gobierno, sino lo que más me importa a mí, que son las áreas de gestión. Cuando todas las áreas de gestión reprueban y reprueban mal, reprueban con un promedio de 3,3, rojo de 1 a 7. Entonces ahí yo creo que hay un desafío, una mirada, un señalar qué es lo que no se ha hecho bien para pretender proponer un segundo gobierno en la misma línea, porque decía la Clarisa, ayer el senador Guillé se pronunció, pero se pronunció en una línea que al menos yo creo que es cerrada, que es profundizar lo que hoy día se está haciendo. Decía Iván, el problema de la presidenta Bachelet es que no fue más allá en términos de la reforma. Yo no sé si eso es lo que quieren los chilenos. Me da la impresión por todas las encuestas que no va para allá. Va por hacer reformas, sí, donde más le preocupan a las personas, sí, pero bien pensadas, bien dialogadas, bien diagnosticadas y bien hechas. Aunque Alejandro Guillé hace una crítica al respecto, ¿ah? O sea, en el fondo hablaba de la necesidad de las reformas, pero que se hicieron mal, de manera improvisada, con mala gestión. Reforzaron, no se profundizaron más, lo dice clarísimo. Sí, es raro escuchar a Alejandro Guillé hablar con distancia respecto de la reforma improvisada y mal hecha, siendo que han contado con su voto conforme. ¿Ah? O sea, es fácil cuando uno es candidato tratar de despegarse de aquello que no le gusta, de aquello que no siente que haya capital político ahí. Sí, lo que estaba diciendo Gonzalo, la tributaria fue unánime. Salvo la Lili Pérez. Y también la reforma de la reforma tributaria también fue unánime, y seguramente todas las reformas que van a buscar corregir el error inicial van a tener que ser unánime en general. Pero es difícil para Alejandro Guillé despegarse un poco de lo que es. Él ha sido un senador disciplinado de la nueva mayoría y ha votado conformemente. Lo que pasa es que hoy día, como mucho, como el propio Lagos, cuando inició su candidatura presidencial, ven que hay poco valor en ser sucesor del gobierno y hay más valor en tomar distancia. Ahora, cuando uno mira, porque aquí hay opiniones, yo entiendo que la nueva mayoría va a tratar de decir que fue una encuesta que le fue muy bien y aquí nadie tiene ánimo de celebrar, pero aquí tampoco hay que vender aquí como que cualquier cosa puede pasar, porque finalmente lo que está pasando tiene poco de novedoso. Mira qué poco novedoso. Los dos grandes bloques tienen un candidato cada uno. Y eso es lo que ha tendido a pasar. Y es lo que ha pasado en todas las elecciones anteriores. En general, salvo muy pocas excepciones, los dos grandes bloques políticos han ido de alguna manera ordenándose para tener una figura. ¿Por qué? Porque hay un efecto institucional. Si esta es una elección presidencial de doble vuelta, donde se tiene que construir necesariamente mayoría absoluta. Y por lo tanto, no hay mucho espacio ni en la mente de los electores, ni tampoco en la lógica de los partidos para la fragmentación. Pero los efectos que se producen, porque una cosa es lo que la gente dice y otra es lo que la gente hace. Y cuando uno mira qué pasó en Chile Vamos, en los partidos de Chile Vamos, unidad, bloque. Ven una oportunidad de triunfar que no la tenían hace 3 años. No existía esa oportunidad hace 3 años. Después de la derrota del 2013, mucho se conversó en la centro-derecha que esta iba a ser una derrota larga. Y resulta que a la vuelta de 3 años vuelve a tener ahí, encima, adelante, la oportunidad de volver a ser gobierno. Y para eso, obviamente, que tiene mucha pega por hacer. Tiene mucho trabajo que hacer. Y en eso, eso respecto de Chile Vamos. Y respecto de la nueva mayoría, ¿qué se ha producido? Fragmentación. No es tan fácil llegar y sumar todos los votos. ¿Por qué? Porque las lógicas políticas detrás de los discursos son muy distintas. Muy distintas.
O sea, detrás de Ricardo Lagos... Discúlpame, pero detrás después de Ricardo escuchar Lagos... a Raquelín Van Rysselberghe de ayer, Mira. esto de decir que están unificados en torno a una figura, pero ¿cómo va a costar que se pongan de acuerdo en un programa? Mucho menos. Radicalizada al extremo. Bueno, mira, es un programa que está avanzando, pero solo va a terminar. Lo último, porque tenemos que ir a una pausa y Eduardo también tiene... Nueva mayoría, ¿qué se ha producido? Fragmentación. El mundo de la centroizquierda, sí, solamente datos, porque no tienes que creerme a mí, Clarisa, y no te estoy pidiendo eso. Gabriel Boric, ni en primera ni en segunda vuelta por Guillet. Para que no lo sumemos tan fáciles a todos. ¿Ah? Yo no sé, con todo lo... Se van a volver a equivocar conmigo, con todo lo residual y lo que lo vean en el suelo y la tentación de volver a patearlo en el suelo, pero sin esos votos no van a ser tan fáciles porque están en lógicas distintas. Y, por último, Ricardo Lagos, que muchos lo suman así como que fuera descontado. La lógica política de los que están detrás de Ricardo Lagos es una lógica crítica a este gobierno, muy crítica a este gobierno. Mariana Elwin, por Alejandro Guillet, no voy a votar. Entonces, decirle, llegar y sumar, como si fuera una suma aritmética de posiciones, no va a dar porque no es tan fácil y porque no es real. Eduardo. A ver, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Cecilia, pero quiero dar un par de señales de alerta. Uno, la derecha es un tremendo bloque político-cultural en este país fuera de su poder económico y mediático. Y la centroizquierda no debiera cometer el error que se cometió por la caída parlamentaria que tuvieron al término del gobierno del expresidente Piñera. Es cierto que la cosa está complicada, si uno extrapola las líneas, el cuadro es pésimo, digamos, probablemente, pero el asunto puede cambiar, pero ahí tenemos una fuerza potente en un cuadro de fragmentación del sistema político, porque si ustedes se fijan, los únicos que podrían tener mayoría parlamentaria, en un análisis estático por lo demás, sería la nueva mayoría unida, cuestión que no es claro que vaya a pasar. Entonces quiero alertar sobre eso, el triunfalismo por esta encuesta, dado lo que pasó en la elección municipal, no nos debiera hacernos perder. Y voy a señalar algo, tengo dos matices con la Clarisa que normalmente estamos de acuerdo, digamos. Pero no hay problema porque nosotros nos queremos mucho. Se pueden volver a poner de acuerdo. No podemos conversar. El primero, yo no he dicho que Alejandro Guillet esté haciendo antipolítica. Digo que se nutre de un clima antipolítico. Y he dicho que hasta aquí no ha caído tampoco en el populismo. Y además quiero conceder otra cosa que se lo comentaba a la Clarisa. Boris y Jackson han armado partidos. Imagínense lo que podrían ser estos outsiders por fuera del sistema de partidos. O sea, pero la Clarisa tiene razón. A mí me llamó también muy positivamente la atención esa respuesta que muestra prácticamente un empate entre una lógica más solidaria y una lógica más individual. 51-42. En relación al sistema de pensiones. Es más que un empate. Pero cuidado, existe algo que se llama la paradoja de Bossuet. La gente habla contra la desigualdad, pero a la hora de las medidas concretas, mira lo que te pasó con la reforma tributaria. Afectaste en el margen, vía cigarrillos, endulcorantes, digamos, a grupos más amplios, y a pesar de que el grueso de la recaudación tiene que ver con la utilidad de las empresas, hasta el día de hoy no despegamos en el apoyo a la reforma tributaria. En la reforma educacional creo que algo de esto pasó. Y hay otra pregunta en la CEP que es bien confusa y complicada, pero también cuidado. Así como dije, no confundir despolitización con un Estado prerevolucionario, exagerando un poco, digamos. Esa pregunta que de alguna manera contrapone lo colectivo, lo solidario, con el mérito, con el individualismo, donde hay que ubicarse entre el 1 y el 10, muestra que las lógicas individualistas de ascenso social están muy fuertes en esta sociedad, y eso obviamente en todos lados fortalece cultural y política y electoralmente a la derecha. Entonces yo no sacaría cuentas alegres. Y desde el punto de vista de la profundización de las reformas, quiero decir lo siguiente. Si aquí no abordamos el tema de la excelencia, el mérito y la calidad de la política, vamos a tener problemas muy severos, sobre todo para aquellos que quieran hacer reformas en democracia. Bien, seguimos analizando lo que ha sido esta semana en lo político. Vamos a hacer rápidamente una pausa y ya estamos de regreso con nuestra invitada de hoy, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez.
Seguimos haciendo Estado Nacional este día domingo, la primera semana de enero. Estamos de regreso, por supuesto, con todo el debate político. Estábamos analizando lo que está sucediendo a raíz, por supuesto, de los resultados de la encuesta CEP, también cómo se van configurando el escenario presidencial, y vamos a hablar también lo que se viene para este último año de gobierno. Vamos a revisar una nota con la agenda legislativa, cuáles son las prioridades que se han establecido, y seguimos conversando con nuestra invitada de hoy. Como homenajeando a Andrés Rillón y su Partido de Restauración Democrática Permanente, la comicidad es lo primero. Hemos salido más fortalecidos que nunca. No, ha sido una grata reunión con la presidenta. Una gran reunión con la presidenta, que recibe en una cena en Palacio a los líderes de la nueva mayoría. Casi medio año después de que estos se la vinieran pidiendo. Fuimos muy caballeros todos, pero todos en el fondo lo dimos a entender, de que había transcurrido un poquito de tiempo y que bueno que nos encontrábamos. Un encuentro, una conversación, yo creo que fue muy importante, muy necesaria. Pasó un tiempo, pero yo creo que también fue un proceso en la lógica de lo que habíamos planteado de generar una mejor coordinación. Hemos avanzado en una priorización legislativa que sea realista. Le preguntamos a un entendido en ese mundo de la coordinación entre Palacio y sus huestes, un tipo muy vil. Mi nombre es John Bill. Durante el último año del presidente Frey fui por algunos meses secretario de la SECPRES. ¿En qué se traduce una priorización legislativa realista? Eso es precisamente lo complicado, ¿no? Lo lógico sería que todos aquellos que forman parte de la nueva mayoría tuviesen un compromiso firme de que esto lo vamos a hacer, estas son las prioridades, esto vamos a terminar. Pero aunque sean menos cuestiones de las que ellos quisieran. Bueno, así es. Las que coincidamos, las primeras 15 van a estar bien y después van a haber unas 5 más que cada partido va a tratar de poner que le gustara. Y sí, bueno, puede haber realismo en la agenda, pero se lucha también con el realismo de un año electoral. Trajimos a otro experto. Hola, mi nombre es Claudio Alvarado, ex subsecretario de la SECPRES del gobierno de Sebastián Piñera. Para descubrir cuál puede ser el gran problema que enfrente el oficialismo en su hoja de ruta 2017. El parlamentario, que tiene mayoría en el Parlamento hoy día, este gobierno, sufre el síndrome del sálvese quien pueda. Va a empezar a realizar las acciones que a él le den un rédito electoral. Y lo que quiere hacer el gobierno va a quedar en un segundo plano. Conjeturas, como hay muchas, que se pueden derivar de una comida entre la presidenta y la nueva mayoría. ¿Qué comieron? Bueno, primero hubo un cóctel, tapaditos de jamón con palta. Hola, mi nombre es Jessica Moya y soy nutricionista. ¿Cómo estructura una comida? Siempre debe llevar una ensalada. Mira, fue una comida bien simple. Una ensalada con cherry. De lechugas, con par de cositas. Rúcula, tomatito, un poquito de quesito de cabra. Telier nos decía que era lechuga. Para algunos lechuga, otros rúcula. Pero una cena que da la partida a un año donde el panorama electoral será clave para el tranco del gobierno. Si la popularidad de la presidencia está muy baja, los parlamentarios nunca han tenido ningún miramiento en distanciarse. Yo soy muy pesimista respecto a que esa conducta o esa acción parlamentaria cambie en este último periodo, porque la preocupación es de carácter electoral y como el gobierno lo más probable es que se cambie, la pregunta es, del parlamentario, ¿cómo sigo yo? Todo acompañado de sucintas ideas como la de hacer una nueva coalición con distintos grados de compromiso, lanzada esta semana por Gutenberg Martínez, que podría caer algo pesada si se la ingiere sin la debida precaución, a propósito de la cena en Palacio. De fondo, pedacito de carne mechada, con un poquitito de una pasta que me parece que era como de garbanzo. En la noche. ¿Qué puede generar eso si uno las consume en la noche? Distensión abdominal, molestias, meteorismo, gases. Aunque nada aún tan preocupante. Molestia más en lo práctico, pero no efectos negativos en la salud. Solo señales de lo que puede ser el año político entre Palacio y el oficialismo. Bien, ahí veíamos el informe de Franco Ferreira y nosotros ya comenzamos a conversar con nuestra invitada de hoy, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos aquí en el panel. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Comenzamos a conversar y a propósito también de lo que analizábamos en el bloque anterior respecto a los resultados de la encuesta CEP, con el Gobierno con un nivel de aprobación de un 20%. ¿Qué tan difícil se hace continuar con las reformas en el último año que queda? ¿Se pone muy cuesta arriba? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno en este sentido?
Nosotros creemos que ese 20% es igual una buena noticia, porque significa un incremento de 5 puntos respecto de la encuesta anterior y nos parece que es una buena señal, pero por supuesto que no es un número que nos satisfaga completamente. Pero las reformas que nosotros estamos llevando adelante no son reformas que estén guiadas por lo que las encuestas nos dicen. Lo que nos guía en llevar adelante las reformas es una convicción. Una convicción que se hizo ya desde el año 2013, cuando la presidenta Bachelet parte con su campaña. Perdón, ministra, pero esa convicción independiente de la evaluación que haga la ciudadanía respecto a esa misma reforma. Lo que pasa es que las reformas, cualquier gobierno de reformas, es sin duda un gobierno más complejo, por decirlo así, ¿no? Cuando se trata de abordar temas que son de carácter estructural, que se hacen cargo de una herida profunda que tiene Chile, que es la desigualdad. ¿Quién podría hoy día estar en desacuerdo respecto de que la desigualdad es un tema absolutamente necesario de abordar? Ayer escuchábamos en una actividad del Partido Socialista cómo cambió la fisonomía de Latinoamérica. Si Latinoamérica antes era el continente de la pobreza y hoy día, por distintos gobiernos progresistas, hemos podido superar, no completamente, pero en mayor medida la pobreza, hoy día sí es el continente de la desigualdad y Chile no está ajeno a eso. Y por lo tanto estas reformas van en esa línea. Y decir anticipadamente de que las personas se oponen a las reformas, yo creo que es un juicio desinformado. ¿En qué sentido, ministra? En el sentido de que, por ejemplo, porque todo depende de qué estudios tú quieras ver o qué opiniones quieras recoger. Pero si nosotros leemos el estudio de la encuesta Bicentenario que hace con Adimark, que la tenemos de hace unas semanas o meses atrás, que la hace la Universidad Católica, ¿no es cierto?, con Adimark, tú te das cuenta ahí, por ejemplo, cómo ha aumentado el interés de las personas porque el Estado se haga cargo de dimensiones que son importantes como la salud, la educación, la vivienda, con mucha mayor fuerza que antes, en que pensaban que estas eran áreas que debían resolverse desde el punto de vista individual. Hoy día las personas esperan que el Estado tenga una presencia y una determinación en esa área mucho más decidida. Y nuestras reformas van en esa línea. Pero ¿hay ahí alguna autocrítica, ministra? Por ejemplo, siempre, en el tema de reforma educacional, cuando vemos también la última encuesta CEP, donde hay un porcentaje importante que considera que la gratuidad no debiera ser universal, por ejemplo. Claro, pero hay un 42%, si no me equivoco, o 40%, no, 42% creo, que opina que sí. Pero más allá de eso, el tema es el sentido hacia dónde vamos. ¿Alguien podría decir hoy día que la gratuidad debiera retrocederse? Yo creo que no. Yo creo que la gratuidad y los temas que las reformas han ido instalando en Chile llegaron para quedarse. Distinto es que discutamos los instrumentos, que discutamos las formas, si hay que modificar, pero por supuesto que sí. Pero hay una autocrítica a la gestión, por ejemplo. Siempre hay autocrítica. Vemos hasta ahora los candidatos de la nueva mayoría, el expresidente Ricardo Lagos, el senador Alejandro Guillé, y ambos son críticos de la manera en que se han formulado o se han concretado estas reformas. Bueno, hay dos cosas. Primero, cuando tú llevas adelante reformas, la posibilidad de que se cometan desaciertos o que hayan problemas en la gestión de ellas es absolutamente posible. Eso como primera cosa. Y por lo tanto no hay ningún problema de reconocer eso y de ir mejorando. De hecho, lo hemos hecho, ¿no? No hay una, digamos, ceguera respecto de esa posibilidad. Lo importante es tener la convicción de seguir adelante con las reformas. Pero además también hay que entender que la dinámica de candidaturas presidenciales, los juicios y las maneras de plantearse también son distintos. Tiene una dinámica distinta cuando tú estás gobernando. Entonces las críticas hay que entenderlas también en su justo mérito. ¿Y no existe el riesgo de que estas reformas queden truncadas pensando que ya queda un año de gobierno? Posteriormente, si uno ve el escenario, existe una posibilidad de que sea la oposición la que tome el gobierno y que pueda frenar o incluso revertir esas mismas reformas en las que se ha avanzado durante este gobierno. A ver, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día por llevar adelante un programa de gobierno que es el que es y que tiene las reformas que tiene y que han sido planteadas transparentemente al país. Nosotros no vamos a claudicar en eso y creemos que no corresponde hacerlo, porque tenemos la convicción de que va en la línea correcta y la tiene la Presidenta de la República, que independientemente de las encuestas, del costo político que esto pueda significar, ella está decidida a que estos cambios van a hacerle bien a Chile. Está convencida de eso. Y que puede ser un cambio que le haga bien a Chile en el mediano o en el largo plazo, ¿no es cierto? Y que hoy día en la contingencia de los mismos cambios pueda ser mucho más complejo instalar esa percepción para todos los actores. Y yo creo que la próxima elección presidencial, como siempre, ¿no es cierto?, va a estar puesta nuevamente la pregunta de ¿qué vamos a hacer en materia de educación? ¿Vamos a volver al estado anterior?
¿Qué vamos a hacer en materia de salud? ¿Vamos a volver al estado anterior donde la inversión en infraestructura era menor, mucho menor que la que hoy día se está llevando adelante y que es la que se requiere? ¿Vamos a volver atrás en materia de descentralización? Yo creo que son cambios que realmente van a cambiar estructuralmente a Chile y que lo que corresponde es seguir proyectándolos. ¿Qué pasa? Nosotros queremos proyectarlos, por supuesto, con los actores políticos de nuestro sector, y eso creo que es legítimo para cualquier gobierno. ¿Qué pasa con la reforma a la educación superior? ¿Está garantizado que va a concluirse durante este gobierno, considerando de nuevo que ya queda un año, que ha habido dificultades, que los protagonistas de la reforma no están de acuerdo con la manera en que se ha avanzado? ¿Es seguro? ¿Ha sido uno de los ejes del gobierno de la presidenta Bachelet? La reforma educacional es una reforma emblemática. Hemos avanzado ya harto en ella. O sea, hay que recordar que tenemos cerca de 8 proyectos de ley ya aprobados en materia de reforma educacional. Decimos es una reforma educacional en marcha. Quedan 2 elementos muy importantes, entre otros, pero quedan 2 importantes, como usted bien señala, educación superior y no educación pública. Que ¿es fácil? No es fácil, es complicado, eso es cierto. Pero nosotros vamos a ocupar cada día de este año legislativo para que, junto a los parlamentarios, saquemos adelante la reforma en las 2 dimensiones, tanto en educación superior como en educación pública. ¿Es realista la agenda que se ha fijado? Veíamos la reunión hace algunos días, ¿no?, de la presidenta Michelle Bachelet con los partidos de la nueva mayoría. Se definen prioridades. ¿Es posible avanzar? Se hablaba de cerca de 65 proyectos en... Bueno, eran 150 los proyectos. Exacto. O sea, quiero decir que igual hicimos un esfuerzo súper racional y muy disciplinado con los partidos de la nueva mayoría y con el Ejecutivo por llegar a una agenda realizable. Ahora son 65 proyectos, no todos van a poder despacharse, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos, ¿no es cierto?, los que son más sustantivos, por decirlo así, que están en el corazón del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, por supuesto que serán despachados y esperemos que sean proyectos de ley con el apoyo de los parlamentarios. Yo estoy segura que los parlamentarios de la nueva mayoría querrán de estar del lado de la solución y no de los problemas. ¿De no concluirse el proyecto de reforma a la educación superior sería un fracaso para el gobierno? Es que yo no me voy a poner en ese escenario, creo que no corresponde adelantar fracasos o éxitos antes, lo que corresponde es centrarse día a día en la tarea y en eso estamos. Cecilia Pérez. Ministra, una pregunta, ¿no es un poco un diagnóstico voluntarista pensar que el gobierno puede seguir adelante al ritmo que está proponiendo, o más bien comunicando usted acá, cuando existen, y lo comentábamos antes que usted entrara, todas las áreas de gestión reprobadas por parte de la ciudadanía, cuando existe una mayoría abismante de ciudadanos en contra de las líneas de acción, para no decir las reformas del propio gobierno, y cuando aún es más, la coalición soporte de la presidenta Michelle Bachelet en el último tiempo no los ha acompañado en el Parlamento? No quiero hablar de los conflictos, de los retiros de las reuniones de los lunes, de los que se quedaron congelados entre nosotros. No, me refiero particularmente en el Parlamento. Las últimas leyes importantes, salvo la educación superior, que fue con votos de Chile Vamos, de la oposición, terminaron en rotundo fracaso. Me refiero a la ley express del padrón electoral y luego 3 veces el reajuste al sector público, cuando sale aprobado también con votos de la oposición, con mucha rabia por parte de algunos actores importantes de la nueva mayoría, y lo pongo solamente en 2, Osvaldo Andrade del Partido Socialista y Jaime Quintana, que dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos restamos y siguen aprobando proyectos con la oposición cuando parte de la democracia es justamente dialogar. Entonces, dado este escenario, ¿cuál es el incentivo, sobre todo en la coalición, a poder acompañar a la presidenta Bachelet hasta el final? A ver, yo creo, Cecilia, que 2 cosas aquí, porque se confunden un poquito los niveles de análisis. En materia de gestión, efectivamente, la encuesta, si nos guiamos por la encuesta, ¿no es cierto?, que ya tomémosle, por supuesto, la atención que merece. Efectivamente, las notas no son buenas, y eso hay que reconocerlo, y eso es un llamado a atención, porque cada uno de nosotros, si no nos va bien, ¿no es cierto?, nos sacamos una nota bajo 4, o nos parece una nota mediocre, todos nosotros decimos, oye, pero no solamente me quedo en el lamento. Yo creo que el lamento es quedarse en la mediocridad. Aquí lo que hay que hacer es decir cómo podemos mejorar. ¿Tenemos espacio para mejorar? ¿Tenemos espacio para establecer nuevos rumbos? Por supuesto que sí. Y eso se está haciendo todos los días, en todas las áreas, con mucha fuerza y con mucha convicción. ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque ¿por uno qué? lo Claro. escucha, pero ¿en qué se concreta eso? Bueno, ¿Ese hacer distinto o hacer mejor? Eso se concreta todos los días en cómo estamos llevando adelante políticas públicas, pero también quiero decir una cosa. El ambiente que se ha generado en el país en general respecto de la gestión
oficial, del gobierno, de todas las instituciones, es de descrédito y de desconfianza. ¿Cuánto ese descrédito y desconfianza, y tiene que ver con una cosa muy subjetiva también, tiñe, ¿no es cierto?, la opinión de las personas y no se basa necesariamente, porque cuando tú le preguntas a las personas sobre sus vidas personales, te dicen, no, mi vida personal está súper bien, pero esa vida personal también está mediatizada por lo que ocurre con las instituciones públicas, con la concurrencia de esa persona al consultorio, con la posibilidad de no hacer el copago en el colegio y que su hijo vaya a estudiar, con la posibilidad de que la persona, la mujer que necesita una atención odontológica hoy día la reciba, con que los jóvenes en la Junaev tengan la atención que tienen en materia de alimentación. Todas esas actividades, que son una gran cantidad de políticas públicas que están al servicio de la ciudadanía, llegan a la casa y forman parte de esta satisfacción personal que dice la gente sentir. Cuando sale hacia afuera, mira la evaluación general del país, se topa necesariamente con este clima de opinión pesimista, con este clima de opinión de querer instalar una imagen de país que yo creo que ninguno de nosotros aquí debiese sostener, Eduardo, porque es falsa, no es cierto. Me quiero tomar de eso. Aprovechando después lo de Eduardo, a ver cómo va a apoyarse con la coalición la presidenta. Yo me quiero tomar del último comentario de la ministra. Miren, yo creo que es muy fácil caer en la política de seguir emporcando el cuadro, con una mirada súper comarcana además. Yo le tengo mucho más temor a lo que pueda pasar en este país, lo comentábamos fuera con la Cecilia, dado el cuadro internacional, por ejemplo. Creo que ahí hay una situación que deberíamos mirarla de una manera un poquito, porque es un cuadro muy, muy complejo, muy complejo, y que nos va a repercutir fuerte, si es que las cosas salen mal, y pueden salir mal en muchos lados. Entonces, a mí no me costaría nada en la política de trinchera, en la política de la cuña, en la política de venir a este programa como digitado, digamos, con cuñas armadas por el secretario general de mi partido o por el jefe o la jefa de gabinete de la ministra, venir aquí a decir tonterías, a tratar de sacar pequeño partido en un cuadro como el que estamos viendo. Este es un espacio de educación cívica. Yo quiero decirlo con mucha claridad. Creo que si gana la derecha, cuestión que no quiero que pase y creo que no va a pasar, hay reformas que la presidenta instaló que son inamovibles. La reforma tributaria, por ejemplo, que además fue aprobada por unanimidad. A mí me parece que sería hacer campaña del terror, decir, si gana la derecha con cualquier candidato, vamos a echar se va para atrás la reforma tributaria. Lo que ha dicho la porque ahí hay un tema muy clave desde el punto de vista de lo que son las amenazas de déficit fiscal para este país. Esos 3 puntos el país lo necesita, no solo para mayores bienes públicos, sino que para equilibrios macroeconómicos. Totalmente de acuerdo. También con la gratuidad alcanzada. ¿Qué cuestiones se complicarían? Se complicarían 2 cosas que son centrales. Los avances en gratuidad, donde van a haber muy buenos argumentos, además que las restricciones económicas para no seguir avanzando, y donde obviamente yo creo que ya está claro que hay una sensibilidad distinta desde el punto de vista de la derecha y de la centroizquierda, y el cambio político. El cambio político, donde tenemos discrepancias completas. No hay contigüidad programática entre ningún sector de la nueva mayoría y el grueso de la derecha hoy día. Por eso que es una estupidez aquellos que, por ejemplo, acusan a Mariana Elwin de estar por el camino propio. La Mariana Elwin es una persona inteligente y se da cuenta que la DC está mucho más cercana en términos programáticos de las fuerzas de centroizquierda que de la derecha hoy día. Entonces, en ese cuadro yo diría, apliquémonos criterios exigentes para ayudarle a mejorar el clima del país. Yo recomiendo una columna fantástica de Ottoni, una vez más hoy día sí, en La Tercera. Leámosla toda y tomémosla en serio. Entonces, mi pregunta, colgándome lo que dice la ministra, aquí esta encuesta se muestra cosas muy positivas y han pasado cosas esta semana también que son muy buenas. Me voy a centrar solamente en el cuadro económico. Mejora la percepción de la economía y eso es clave por las expectativas. Sí, pues. Eso significa que las señales que se han dado desde el Ministerio de Hacienda son señales que empiezan a tener un efecto. Si ustedes miran la CEP, no es el cuadro que quisiéramos. No, claro. Ya además hemos logrado controlar un desborde mínimo, digamos, en materia de inflación que nos deja espacio para bajas de interés. Y el gobierno no ha resaltado, a mi juicio, que a pesar de la ralentización de la economía, el empleo ha resistido. Yo sé que no son los trabajos que quisiéramos desde el punto de vista de la calidad, pero este es un tema que lo tenemos estructuralmente, no un problema generado, digamos, por el gobierno en un cuadro económico, ministra, donde también ha faltado, por ejemplo, Brasil 2 años en recesión, es nuestro 4º socio comercial. México metido en una situación complejísima. América Latina para los inversores es México y Brasil en lo grueso. No somos nosotros un país pequeño, pobre, con 17 millones de habitantes. Entonces, estas cuestiones el gobierno debiera resaltarlas para salir de este cuadro tóxico
donde hemos también en alguna medida importante autoprovocado una crisis política sin que el país esté ni en crisis económica ni en crisis social. Y yo creo que justamente lo que usted señala, Eduardo, muy importante, porque la encuesta CEP, ya que estamos analizándola hoy día, también nos dice, cuando nos dice que menos del 10% de las personas se interesa por temas de carácter político, eso es algo que todas las personas que tenemos algún liderazgo en la esfera pública nos tiene que preocupar sobremanera. Porque si la gente lo que ve cuando se interesa de la política son personas en realidad discutiendo el cómo ganarle al otro o el cómo desacreditar al otro o descalificar al otro, todo el mundo cambia de canal y todo el mundo apaga y dice estos políticos solo están peleando. Y esto que puede sonar una frase muy superficial es muy profunda. Porque en realidad entonces lo que tenemos que hacer, y aquí se dijo algo hace un momento atrás, antes que yo entrara, escuché sobre la importancia de que nos centremos y cada elección presidencial, cada vez que tenemos una propuesta al país es una tremenda oportunidad para demostrar cómo nos vamos a preocupar de la calidad de la política, de la calidad de la política, de la calidad de las políticas públicas, de la calidad de cómo nos tratamos gobierno y oposición. Yo creo que la gente valora. La oposición tiene un rol fundamental en toda democracia sana. Pero el cómo la oposición juega su rol es tremendamente importante también para la construcción de una clase política que está actuando con el mayor estándar ético, con la mayor transparencia, las exigencias que tenemos hoy día, producto de todo lo vivido en estos años, porque hemos vivido una crisis profunda, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la credibilidad hacia la gente, por hechos que han quedado establecidos en la realidad. Entonces las personas, también es interesante este análisis, perdón que mi dispersión un poquito hacia ese lado, pero cuando las personas dicen mi situación personal está estupenda o me siento conforme con mi situación familiar y personal, pero la del país, una cosa muy, se evalúa negativamente, ¿cuánto de eso tiene que ver también con cómo las personas evalúan el comportamiento de las élites, de las instituciones? O sea, si las personas ven que la colusión del papel higiénico, ¿no es cierto?, le afecta directamente en servicios que son, en productos que son básicos para la gente. Lo que ocurrió con el tema de los pañales. O sea, ya no hay en quién creer ahí, se desconfía de eso. Además, se desconfía, no sé, de instituciones vinculadas al entretenimiento de las personas, en instituciones vinculadas a la política, en otras que son de carácter, digamos, más espiritual también. Es decir, todas las instituciones, la gente se queda con el refugio de lo personal. Entonces, la CEP lo muestra así, ¿no? Una caída en la confianza de todas las instituciones. Eduardo hablaba de los medios de comunicación, pero también la Iglesia, las Fuerzas Armadas. Entonces, los partidos en el cuatro. Los partidos. Bueno, entonces, la exigencia que todos nosotros tenemos, digo nosotros por dar una muestra muy pequeñita, ¿no?, respecto de qué es lo que le vamos a ofrecer al país, yo creo que en este minuto es tan importante tener esa conciencia y creo que la humildad y la perseverancia son dos elementos muy importantes. Digo la humildad como actitud y la perseverancia en las ideas que creemos nosotros abordan la herida de Chile, que es la desigualdad. Gonzalo Miller y Clarisa. Sí, ministra, quizá una de las mejores maneras de mejorar la política es la transparencia, en la contabilidad, ¿no es cierto?, el rendir cuentas. Y cuando usted hablaba del rol de la oposición, en gran medida el rol de la oposición tiene que ver con eso. Sí. No tener ningún compromiso respecto de fiscalizar y cuestionar aquellas cosas que le parecen mal. Más aún en un país donde el 60% considera que el gobierno lo está haciendo mal. Tiene un rol muy importante. Porque aquí tuvimos hace poco tiempo atrás, un par de meses, 3 meses atrás, al ministro Fernández. Y tenía un discurso un poquito parecido al suyo. Usted día menos de ministro. En términos de esta realidad como alternativa, ¿cierto? Decirle, mira las encuestas, de lado hay una realidad que es muy distinta a las encuestas. Yo felicito que ya el gobierno por lo menos no festine con que el 15% estaba en todos lados, ¿ah? Que asuma un poquito y veo entre líneas de su discurso un tono un poquito más autocrítico, ¿ah? Un poquito. Pasamos de la negación a un espacio para la autocrítica, me parece que es sano. Bienvenido. Pero escuchar a las personas, porque yo entiendo a mucha gente que habla mal contra las encuestas y dice, mira, las encuestas no pueden gobernar, y tienen razón. Si las encuestas no están hechas para gobernar, nunca lo han estado. Si el tema es de qué hay detrás de las encuestas, cuando está la preferencia de los ciudadanos, cuando está la opinión de las personas, hay una obligación de escuchar eso, ¿eh? Y de reaccionar. Porque uno no puede decir que escucha, pero sigue haciendo exactamente lo mismo que ha venido haciendo en los últimos 3 años. Si uno hace exactamente lo mismo siempre, no puede esperar un resultado distinto.
Porque cuando uno mira algunos tips de la realidad, de lo que estamos viviendo. Araucanía, la familia Luxinger Macay, pidiendo que el gobierno deje de ser creyente, porque considera que el gobierno perdió la neutralidad en el caso. La Universidad Católica, obligada a demandar al Estado. Estamos cuidando el sentido de lo público, el sentido de la imagen país y todo. La Universidad Católica, la mejor universidad del país, obligada a demandar al Estado por incumplimiento de la ley. El Instituto Nacional, la PSU, salió de los 100 mejores. Todos los liceos emblemáticos hacia afuera. Entonces uno dice, los chilenos parece que no creen que ese cambio le esté haciendo bien, como dice el gobierno. Dice, miren, vinimos a instalar cierto cambio que está haciendo bien al gobierno. Porque es complicado cuando le cambian el discurso, pues si la promesa de la gratuidad era gratuidad. Y resulta que al 50% vamos a estar de acuerdo todos. Si el gobierno originalmente hubiera dicho, mire, vamos a avanzar al 50% de la gratuidad, habría tenido un consenso amplio. Porque que los que no tienen capacidad ni recursos para estudiar en la educación superior deben ser apoyados, ¿no es cierto?, para poder realizar eso. Eso es algo que comparte, yo diría que casi la unanimidad del sistema político. Pero no dijo eso. Dijo, clavó un concepto. Y por eso digo, cuidado con el concepto, porque el concepto es el equivocado y pedirle continuidad a ese concepto no va a ser posible, ni por el gobierno que venga, ni por el gobierno que venga ese, ni por los próximos 25 años. Entonces, cuando estamos hablando de que la gente tiene un descreimiento de la política, obvio, si cuando la promesa electoral hecha en la necesidad del voto no cuadra con la gestión política, por las razones que sean, no cuadra con la gestión política, al menos merece un reconocimiento y una explicación. Ministro. Y es muy raro esto de pretender de que se siga avanzando, pero sin ese reconocimiento en realidad de que no vamos a ser capaces de cumplir. Bueno, hemos ido nosotros diciendo, a medida que ha ido avanzando el gobierno, hemos ido reconociendo cambios en algunas situaciones objetivas del país que obviamente plantearon que teníamos que acotar algunos objetivos como el tema de la gratuidad por razones también de carácter económico, ¿no es cierto? La proyección que se hizo de la economía, el crecimiento económico en el 2013 no era la que ocurrió luego y eso responsablemente significó hacer ajustes de expectativas con respecto al tema de la gratuidad. En materia de principios respecto del avanzar hacia mayores, niveles de gratuidad universal o que abarque mayor cantidad de personas en materia de gratuidad, no es un objetivo que nosotros hayamos abandonado. Nosotros vamos a perseverar en la idea de que no vamos a alcanzar en este gobierno, eso por razones evidentemente obvias. Pero es responsable seguir prometiendo gratuidad. Es que no se trata de prometer, se trata cumplir. de mostrarle al país un principio. Y el principio significa decirle que a los jóvenes que independientemente de su lugar de origen tienen garantizado un derecho social. Sí, pero que es hacia allá donde tenemos que avanzar y podemos de entender hacerlo, ese principio, pero ver que no se cumple. Yo lo escuché súper pacientemente y con muchísimo respeto y calma. Yo le voy a decir, nosotros tenemos la convicción de que la educación es un derecho social y no es un bien de consumo. Y que por lo tanto, los estados están llamados a garantizarle a todos sus jóvenes, independientemente de su origen social, la educación. Conseguir eso en un sistema tan complejo como el nuestro, como un sistema de educación superior como el que tenemos, que es muy complejo, es una tarea difícil que abarca probablemente a más de un gobierno. Nosotros vamos a poder cumplir con esa meta hasta un nivel que no ponga en riesgo la economía del país y haciéndolo siempre sobre la base de la responsabilidad fiscal, que es lo que ha guiado a los gobiernos de la centroizquierda desde que recuperamos la democracia. Por lo tanto, siempre vamos a prometer cosas que son posibles de hacer. Desde el punto de vista del principio y desde el punto de vista del horizonte, el país tiene que tener este debate. Hoy día, en uno de los diarios de circulación nacional, hay un debate en torno a esto, que es importante continuarlo. Nosotros tenemos una postura, los actores políticos tienen otra y como hay una campaña presidencial a puertas, tendremos la oportunidad de escuchar a los actores que opinan respecto de aquello y se tomarán las decisiones que se tomen. Nosotros como gobierno de la nueva mayoría tenemos esa convicción y ese fue el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. No íbamos a alcanzar la gratuidad universal en este gobierno, lo dijimos. Dijimos 70. Por razones de ajuste de carácter económico tuvimos que disminuir, pero eso no significa, no se va a poder cumplir, pero lo dijimos por condiciones de carácter objetivo, no porque no creamos en el principio, que es muy importante porque la política es
llevar adelante tus convicciones. Si ustedes no tienen esa convicción, bueno, tienen la oportunidad en un año electoral de decírselo al país. Nosotros sí la tenemos. Clarisa Hardy. Primero, señalar algo que aparece en la encuesta y que está produciéndose en este programa. Más allá de que una gran mayoría dice que tiene desinterés de la política, se pregunta cuáles son aquellos que declaran que lo tienen, cuáles son sus fuentes de información. Y para mi tranquilidad aparece de manera importante los noticiarios y los programas de debates políticos en televisión. No mencionan las radios, no obstante que no son muchos. Por eso aplaudo, digamos, porque es un espacio en donde es posible tener un debate para aquellos que tienen interés político. No podemos forzar a los que no tienen, para hacer una discusión racional, pedagógica, y me sumo a una educación cívica a través del programa, de este tipo de programa. Entonces, lo digo porque no solo es ministra vocera, sino está a cargo de las comunicaciones. Y entonces hay roles que desde el gobierno se pueden hacer. Sí, y en eso quiero hacer dos preguntas. Okay. La primera tiene que ver con algo que pasa como parte de los no intereses de la ciudadanía, pero que es fundamental. Lo estimó así el sistema político sin importarle lo que dijeran o no dijeran las encuestas, que era cambiar un sistema electoral binominal a uno más representativo. Casi el 90% de los que contestan la encuesta no se enteraron de que hay un cambio. Son más los parlamentarios que van a competir, muchos más. Ojo, el problema de las cuotas de género. Ningún partido puede postular ni a las elecciones de diputados ni de senadores sin respetar un 40% como piso de hombres o mujeres. Digo, en este caso será mujeres porque ni siquiera estamos en el 20%. Entonces, ahí hay ¿Qué piensa hacer? Esa es la primera pregunta del gobierno para difundir, porque esta es una gran oportunidad para demostrar que ahora sí el voto vale. El antiguo sistema no era competitivo y la gente decía que voy a votar si prácticamente el binominal hay uno y uno elegido. Romper eso es altamente improbable. Esa es la primera pregunta, es cómo hacer labor pedagógica y cívica de lo que se está jugando en este nuevo modelo. Y el segundo, por la condición además no solo de ministra de gobierno, sino de mujer. Sí. Y de la preocupación histórica que ha tenido Paula Narváez por la equidad de género. Yo me quedé helada, y lo he dicho varias veces, de lo que fue una de las presentaciones ayer de la nueva presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien dijo textualmente, no a la ideología de género. Escuchen por qué. Porque eso es contrario a la naturaleza humana. Debo decir que para ella es contrario a la naturaleza humana que hombres y mujeres sean tratados con igualdad de derecho más allá de su sexo. Pero también dijo que era contrario a la naturaleza humana los homosexuales, las lesbianas, los transgéneros, las familias sin libreta matrimonial, las familias que deciden no tener hijos, las mujeres solas. Es decir, ha tratado a parte de este país como contrario a la naturaleza humana. Yo pregunto, ¿cómo poner la agenda de género reivindicada como parte de un derecho legítimo? Voy a partir por lo segundo. ¿Puedo sí, contestar? por favor. Voy a partir por lo segundo. Y, ministra, disculpe, y en lo primero... que era ¿en el tema de lo pedagógico? No, de la ley de cuotas, de lo que va a tener que suceder. Yo creo que hay algo no menor, que no solamente el llamado de los partidos políticos a incentivar por ley la participación política de la mujer, sino que además las barreras que van a existir por y digámoslo, los proteccionismos que hay en la ley a los incumbentes. Eso... Aquí dice, terminamos el sistema electoral binominal, bienvenido, pero el sistema proporcional quedó con protección a los incumbentes, cosa que para las mujeres va a ser muy difícil también derribar. Partamos, ministra, por lo último. Voy a partir por lo último que preguntaba Clarisa, pero en realidad, más que una pregunta, es una oportunidad para un análisis, porque con lo mismo que, primero hay que felicitar a la senadora Van Rysselberghe porque es la primera mujer presidenta de ese partido, electa además por una primaria, lo que es bastante histórico en ese
en ese partido, centro-derecha, en la primera centro-derecha, presidenta. entonces creo que es muy relevante distinguirlo también eso, pero al mismo tiempo que yo hago esta distinción de carácter histórico, le digo a la propia senadora Van Rieselberghe, si ella sostiene su ideología, esto de estar contraria a la ideología de género, ya no podría ser entonces presidenta del partido. No tiene nada que No, ver, digo, está confundiendo cosas. no estoy confundiendo cosas. Absolutamente porque confundiendo ella, cosas, porque al decir, ideología de género tiene un concepto bastante claro. Claro, la ideología de género se refiere no es principalmente... la igualdad de género. No, la ideología de género se refiere principalmente a lo que decía Clarisa hace un rato, ¿no? A pensar y establecer que las diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, están dadas por la naturaleza y no por una construcción cultural y social e histórica. Y la construcción social, cultural e histórica, reconocer eso ¿No hay diferencia al género... por la naturaleza? Hay diferencia de naturaleza, pero eso no tiene por qué traducirse en desigualdad y en No, discriminación. nadie está diciendo eso. Entonces, Uno no puede afirmar una cosa sin sostener la otra. Hay diferencias dadas por la naturaleza, hay diferencias dadas por construcciones sociales, hay diferencias dadas por la desigualdad, por modelos distintos, sí. Es un tema que yo veo que es muy polémico. Y el problema de la ideología, porque cuando se dice ideología de género, querer sintetizar todo en un blanco y negro, que ahí donde... Respetémosle el derecho natural a la ministra a expresarse. Que también es cultural. Yo le quiero decir... a propósito de lo que plantea Clarisa, de que sostener de parte de la senadora Van Rieselberghe una posición de esta, digamos, envergadura, por decirlo así, en los tiempos que hoy día corren, donde se ha podido justamente correr más allá del límite de lo posible, las barreras de la discriminación hacia las mujeres, hacia las minorías sexuales, donde ha habido un reconocimiento global en el mundo, porque esos grupos, que en el caso de las mujeres somos la mitad de la población, en el caso de otros grupos, ¿no es cierto?, son sujetos de derecho. Instalar eso como sujetos de derecho, decir esto hoy día solo establece claras diferencias con ellos, digamos. Sin duda, claras diferencias que van a permitir a la ciudadanía también, ¿no es cierto?, evaluar. Sí, evaluar y votar. Y votar en consecuencia. Yo creo que ella... probablemente podríamos discutirlo más profundamente, le hace falta un análisis más en detalle de lo que ha significado la reivindicación de los temas de género en general en nuestra sociedad. Ay, ministra, perdón, ¿qué tan importante es avanzar en el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales y cuál es el compromiso del gobierno en este sentido? Bueno, el compromiso con el proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales está claro, está en el Congreso, se está legislando, está en la Comisión de Constitución del Senado. Tiene que seguir su curso legislativo. Hoy día también vi que el senador Pedro Araya establecía qué fecha se iba a votar este proyecto en los próximos días de enero. Por lo tanto, tiene que seguir adelante. No hay ningún misterio respecto del apoyo que el gobierno hace a este proyecto de ley. ¿Y de la coalición? ¿Y de la nueva mayoría al interior de...? Tampoco hay misterio. Este es un proyecto que ha sido priorizado, no solo por parte de los partidos, digamos más de la izquierda de nuestra coalición, sino que por todos los partidos. ¿Pero había dudas al interior de la democracia cristiana? Entendemos que este es un proyecto que... representa, digamos, ciertas dificultades o preocupaciones en algunos sectores. Lo entendemos, creemos que es parte de tener una coalición tan diversa como la que nosotros tenemos, respetamos esas diferencias y por eso está el Parlamento, que haciendo uso de su legítimo, digamos, derecho constitucional, votarán ahí los parlamentarios en función de sus propias evaluaciones. Iván Llinars. Pero, perdón, no respondió. Con respecto al esfuerzo pedagógico. Sí, Andrea. Con respecto al esfuerzo pedagógico, es más que los medios de comunicación en realidad. Nosotros hemos intentado instalar, no es fácil, quiero decir, una vocería más ciudadana. Cuando decimos una vocería más ciudadana, decimos una vocería que le hable a las personas de temas que le importan cotidianamente. Es decir, ¿qué hace la política por mí? Se pregunta la gente en su casa, en las mañanas cuando prende el televisor. ¿Qué hacen los políticos? Entonces, siempre estamos en la contradicción de hablarle a las 5 cuadras alrededor de la Moneda, o decirle a las personas, mire, hoy día en materia de salud hay un programa específico que va a atender las necesidades de adultos mayores, o el servicio del adulto mayor está en esto, que nos gustaría que eso fuese mucho más. O que en materia política, ¿qué significa haber cambiado el binominal hacia un sistema mucho más representativo? Pero cuesta romper esa dinámica que hoy día existe en torno a la política, que es hablar en un lenguaje muy hermético. Nosotros estamos haciendo esfuerzos por salir a hacer además vocería al terreno, por ir a distintos programas de gobierno que hoy día se están desarrollando en los distintos territorios, por hacer un esfuerzo en regiones, por usar medios de comunicación como las radios comunitarias, como los canales de televisión más locales, para que sí se interesan más por estos temas que las cadenas más nacionales,
creemos que además es una tarea de todos, ¿eh? No solamente depende del gobierno y la vocera, depende de todos los actores políticos por ir y comunicarle a la gente lo que realmente espera escuchar. Iván. Sí. Hoy en la mañana, leyendo el diario en el económico del Mercurio, Parpoé, le preguntan a varios dirigentes empresariales sobre qué es lo que ven para este 2017. Y me llamó profundamente la atención la opinión que expresaba en particular el representante de la Cámara Chilena de la Construcción, que hablaba de un tema, decía que hoy día básicamente los permisos de edificación o de construcción no le bastaban para poder garantizar la construcción de lo que hoy día ellos tenían. Y miraba con un poco de espanto de que tuvieran que también hablar con los que iban a ser afectados por las construcciones que estaban haciendo. Y a mí me parece que ese es un gran tema país que lo ocupó como ejemplo, pero que es básicamente de cómo se tiene que construir un país. Si con un permiso uno puede pasar por encima de comunidades o de una serie de cosas, o efectivamente vamos a construir un país mucho más integrado, mucho más habitable, donde se respetan las diversidades. Y eso pasa tanto en la construcción de un vertedero, que es lo que pasa con hoy día el 169, de las consultas indígenas, y una serie de materias que cruzan a lo largo del país, y dos miradas muy distintas. O sea, cuando uno leía a este dirigente empresarial le parecía tremendamente extraño y complejo que las personas involucradas también tuvieran efectivamente algo que decir con respecto a las construcciones que estaban haciendo, y él lo miraba con distancia. Y hay una parte del país que creemos que efectivamente hay que construir una sociedad que tenga hoy día conversaciones, que sea capaz de integrar a los que hoy día estamos viviendo en este territorio, y no solamente el que tiene un permiso que se consiguió como. Y lo quiero agarrar a algo que es un tema pendiente de la agenda, que tiene que resolverse en los próximos 12 meses, que es la promesa con respecto a la nueva Constitución. Sí. O sea, hablo de un tema más general, pero que esto es absolutamente más general, pero si no tenemos una nueva Constitución, la posibilidad de construir una relación en nuestro país donde sean escuchadas todas las mayorías, las minorías, los sectores sociales y diferentes, pasa porque tengamos una construcción mucho más común, y eso pasa por una nueva Constitución. El programa Michelle Bachelet planteaba que iba a dejar un mecanismo establecido para adelante y iba a dejar una propuesta de Constitución. Sí. Eso es lo que plantea. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuál es el mecanismo que se va a plantear? ¿Qué es lo que pasa? Porque claramente es un tema pendiente, tiene los próximos 12 meses por delante que van a estar marcados por una campaña presidencial, pero es uno de los 3 ejes prioritarios del programa Michelle Bachelet, y hasta ahora ha habido un silencio que llama un poco la atención. Mira, Iván, primero yo quiero destacar respecto al proceso constituyente en general, algo que en este mismo ambiente de negativismo y pesimismo, ¿no es cierto?, se ha mostrado poco y que nos debiera hacer sentir súper orgullosos como país. Toda la etapa participativa del proceso constituyente reunió a 200.000 personas, o más de 200.000 personas a lo largo de todo el territorio nacional, debatiendo sobre el Chile que quiere. Y eso, que puede parecer, decirlo así como fácil, tiene un impacto súper importante y un sentido muy profundo. Y creo que nos deberíamos sentir todos orgullosos de ese proceso. Vamos a recibir lo que fue la sistematización de esa etapa participativa y consultiva a mediados del mes de enero. La Presidenta de la República va a recibir de parte del Consejo Ciudadano de Observadores y del grupo de sistematizadores de esta etapa los instrumentos, digamos, de sistematización de lo que fue la etapa participativa. Eso va a ocurrir en las próximas semanas, ¿no?, cumpliendo con el cronograma que nos habíamos establecido, quizá un poquito atrasado, unos días, unas 2 semanas de retraso, porque claro, los sistematizadores se encontraron ahí con que era de una dificultad bastante grande hacer esta sistematización tan compleja por el nivel de participación que hubo. Y luego de eso, la Presidenta, tal como lo planteó en su cadena nacional, tiene que enviar la modificación al artículo 15 de la Constitución. Por lo tanto, tenemos que ir cumpliendo cada una de estas etapas y, por supuesto, una propuesta de proyecto de nueva Constitución. Eso va a ocurrir tal como lo hemos planteado. Aquí no hay un debilitamiento ni el haber dejado de lado el proceso constituyente, para nada. Ocurre que en la agenda pública también hay ciertos temas que la copan de pronto más que otros, ¿no es cierto? Pero eso no significa que el gobierno no siga haciendo su trabajo en los temas que comprometió al país. Es bien diferente enviar la modificación del artículo 15 el primer semestre de este año que hacerlo el segundo semestre y final de este mismo año. Es bien distinto la prioridad. Entonces, por eso el tema de cuándo se envía los plazos es bien relevante para saber el nivel de prioridad y cómo está muy bien. Yo entiendo eso, Iván. No voy a poder ser tan específica en este minuto en el detalle del cronograma, pero sí decir que el compromiso está inalterado
que seguimos adelante con eso y que es parte de los proyectos priorizados en la agenda legislativa del 2017. Ministra, quería preguntarle respecto a algo que mencionaba Gonzalo Miller, que es la situación de la Machi Francisca Linconao y las acusaciones que hubo, al menos cuestionamiento de parte de algunos sectores de presiones indebidas de parte del gobierno o al menos señales contradictorias. Cuando escuchamos al intendente José Miguel Hernández diciendo que el gobierno está abierto a acciones para aliviar su situación penal, después escuchamos al ministro Mario Fernández diciendo que ella está en medio de un proceso, que está cumpliendo una medida cautelar y que quería ser claro en que el gobierno allí iba a ser respetuoso de lo que estaba sucediendo. Hoy día en el diario El Mercurio aparece información de que hubo una instrucción desde la Subsecretaría de Interior para el equipo jurídico, para presionar al equipo jurídico de la Intendencia a aliviar la situación de la Machi Francisca Linconao, siendo que la estrategia o la oposición que se había tenido hasta ahora era mantener las prisiones preventivas de los imputados en este caso. ¿Ha habido presiones indebidas de parte del gobierno? ¿No le parece a usted que ahí había una señal complicada? Por supuesto que no ha habido presiones indebidas y lo que señala el Mercurio hoy día, consultado el Ministerio del Interior, es completamente falso. ¿Usted desmiente que haya habido esas presiones desde Subsecretaría de Interior al equipo jurídico de la Intendencia? Yo lo desmiento. Lo que ocurre aquí es un trabajo de carácter coordinado entre el nivel central y el nivel de las regiones. Ocurre en este caso y ocurre en muchos casos. Como esta era aquí los abogados saben más en términos específicos, pero como esta era una medida de naturaleza constitucional, el abogado viajó hacia la región de Temuco para participar en esta instancia. Y además, en ese mismo momento, había otra audiencia referida a otro imputado en el caso que requería la atención del abogado de la 9ª región. Entonces estuvieron los dos abogados trabajando en forma coordinada. Aquí no ha habido, por lo tanto, una imposición del nivel central hacia la región. Eso yo lo descarto de plano. Primera cosa. Respecto de los demás temas implicados en este caso, primero el gobierno ha sido tremendamente claro en señalar que el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay es un hecho horroroso y que nosotros condenamos con la mayor fuerza. Eso quiero que quede claro. Aquí no hay ningún tipo de relativismo respecto de eso. Y que el gobierno está comprometido, y por eso es querellante esta causa, está comprometido a que aquí se esclarezcan los hechos, se investiguen, se tenga que investigar y que por supuesto se llegue a que las personas que resulten, ¿no es cierto?, culpables cumplan con la justicia como corresponde. Eso de todas maneras. El segundo tema, que yo creo que también es importante considerar y que no es contradictorio con el primero, es que habiendo una de las personas imputadas en esta causa, ¿no es cierto?, imputada, no condenada en esta causa, en huelga de hambre, cualquier autoridad, yo en esto llamaría a cualquier persona sensata a decir, cualquier autoridad persuadiría a esa persona porque deponga su situación o, digamos, su medida de presión, ¿no? ¿Eso ocurre en otros casos, con otros reos, en otras causas? Puede ocurrir en otros casos. Reos, estamos hablando de personas imputadas en un proceso, no condenadas. Con medidas cautelares. Es bien importante la distinción, con medidas cautelares, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo fue justamente intentar de distintas maneras que ella dejara esta huelga de hambre porque tenía implicancias muy duras para su salud, ¿no es cierto? Y eso es lo que el gobierno acompañó en su momento. El intendente, así como se reunió con la Machi Linconao, también se reunió con la familia Luxinger-Macay. Y quiero aclarar una cosa finalmente, decir, aquí no hay una opción de que el gobierno, el Ministerio del Interior deje de ser querellante o no ser querellante. Esto no se trata de un tema de querer o no querer. Cuando hay un homicidio de estas características, el Estado está obligado a ser querellante. No puede cambiar su determinación. No, porque un homicidio de estas características implica que el Estado se haga parte querellante de la causa. ¿Y existe preocupación, ministra, por los últimos hechos en la Araucanía? Hemos visto durante esta semana una serie de ataques incendiarios. ¿Va a ser una prioridad también para el gobierno enfrentar esta situación durante este año que Siempre es una prioridad y nosotros rechazamos cualquier acto de delincuencia donde además muchas veces se mal utiliza la causa mapuche para justificar estos ataques. También quiero decir es que la multigremial en sus propias estadísticas ha mostrado que ha habido una disminución de estos ataques, lo que no significa que bajemos la guardia. La guardia sigue arriba, la coordinación con las policías se sigue haciendo, estamos encima de cada uno de esos casos y cuando es necesario que el gobierno se querelle, lo hace. ¿Sabe, ministra? Una sola precisión, porque resulta que el ministro del Interior, respecto a este mismo caso, recibió a la oposición esta semana. Sí. No sé si usted participó o no participó. No, yo no estaba, pero sé que lo hizo. Le cuento un detalle de esa reunión, porque el ministro del Interior le transmitió a la oposición que era una decisión política
el hecho de no insistir ni apelar respecto a la medida cautelar. Entonces aquí no es algo que el gobierno haya sido ajeno. Hubo una decisión política respecto de que se permitiera no apelar a la rebaja de la detención. Pero dos cositas distintas. No, que usted acaba de negar que hubiera habido una instrucción ni una presión. Son dos cosas distintas. Solo para detallar, el Ministerio del Interior, a través de los abogados, la decisión que optó fue alegar junto con la defensa de la Machi Linconao la rebaja de la medida cautelar. Pero eso no es una presión, ese es el actuar legítimo. Está bien, pero se puede ceder que dentro del contexto... uno entiende el fiscal nacional dice que realmente la querellante dejó... de ser querellante aunque la familia Luxinger lo pida. Pero el fiscal nacional hace una crítica frente a la decisión del Ministerio del Interior, del gobierno, vale decir. Yo entiendo que el fiscal nacional se refiere a la acción de los parlamentarios y no a la acción del Ejecutivo. Pero en todo caso, quiero decir que son dos cosas distintas. La acción legítima del Ministerio del Interior como parte querellante del caso respecto de la modificación de la cautelar en forma, digamos, pasiva, el no negarse, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con lo que yo acabo de señalar, con la preocupación legítima del estado de salud de la imputada, específicamente. Pero eso no significa que nosotros vayamos a desistir como querellantes del caso en la necesidad de que esta causa se esclarezca. Entenderá que para la familia Luxinger y para todas las personas que están detrás de esa causa, la labor del Estado o esta posición del Estado, que a veces está con la defensa y a veces está con los creyentes, para ellos al menos... La misma familia Luxinger, Gonzalo, Clarisa, la misma familia Luxinger en su minuto pidió evaluar el estado de salud de la Machi. Respecto al cuidado de la salud. Todos estamos en eso. Más allá de preocupar del estado de salud. Eso es obligación del Estado. No, el propio, en algún momento, él es entrevistado y él señala que sí hubiera un cambio de la cautelar si eso afectaba las condiciones de salud de la... En delitos de cuello blanco también el Consejo de Defensa del Estado se ha allanado, digamos, a mí una de las cosas que me sorprende es que se haya transformado en un hecho político relevante y se trata de utilizar contra el gobierno una serie de cosas de que se ha planteado un acto humanitario total, que era efectivamente terminar con que una persona, una mujer, estuviera detenida por una cantidad sin ninguna condición durante meses, sin tener hoy día un fallo de un tribunal que la tuviera ahí y tener una medida cautelar que le reemplazara a la que hoy día estaba teniendo, la cual la tenía en serio peligro. Eso me parece que la derecha ha mostrado una falta de humanismo con respecto tremendo. Y entonces ahí es donde efectivamente tuvo la consideración cuando estuvo Yaitul en huelga de hambre. Recordemos, si los gobiernos en este caso, todos vamos a tratar de cuidar. Por algo en Chile dejamos la pena de muerte atrás, ¿no es cierto? El acompañamiento yo creo que es esencial. Lo distinto es cuando uno, a través de acciones judiciales, da señales contradictorias. Y claramente esta semana hubo una señal contradictoria. ¿Pero cuál es la señal contradictoria? No he terminado de hablar. Entre el intendente... No he terminado de hablar. Entre el intendente... Perdón, estamos hablando de dejemos que Iván termine el órgano que persigue los delitos es el Ministerio Público. Ese es el órgano del Estado que persigue. Entonces, hoy día, decir que el gobierno actúa o no actúa con respecto, si es el Ministerio Público, si es parte del proceso, acompaña el proceso, entrega antecedentes al proceso, opina, pero el que hoy día persigue el delito del Ministerio Público. Entonces, a mí me parece que la falta de humanidad de la derecha con respecto a ese tema es impresionante y además muestra un sesgo, es un sesgo racial y un sesgo de origen que tremendamente ataque a eso. Mira, ya no solamente es poco serio, realmente caes en lo bruto en los comentarios que tú haces. A ustedes no les gusta que uno hable que efectivamente que son racistas, no les gusta, ustedes son los únicos que pueden deja de seguir interpretando el lenguaje corporal, los sentimientos, las emociones, uno puede hablar. Sí. No, yo solamente le quería representar a la ministra vocero, más allá de todos los temas humanitarios que ningún chileno bien nacido se podría negar. Incluso Clarisa recordaba y la frase de los hijos Luxinger-Macay es clarísima. Nosotros queremos justicia, no venganza. Exacto. Y esa es la línea de decir que estaban profundamente preocupados por la salud de la Machi Linconao. Independiente de eso, cuando el gobierno decide hacerse parte a través de convocar una ley que es cuestionada dentro de la nueva mayoría, que no hay una sola voz, que es justamente la ley antiterrorista. Entonces la pregunta es,
¿Es razonable las señales contradictorias entre el intendente y su jefe directo, que es el ministro del Interior? ¿Es concordante, donde todo esto se entiende, en la semana que el ministro le quita el piso al intendente? ¿Es concordante como señal contradictoria la postura legal que asume la acción penal el gobierno a través de la intendencia? Esa es la pregunta. Es que, Cecilia, partimos no de todas las burras que decía Mlinars. No sé. Pero Aquí parece que los únicos que hablan cosas interesantes son Quedémonos con el gesto de de Jorge Luxinger, hijo, ¿cierto? Quedémonos con el gesto de Jorge Luxinger, porque por eso dice, mismo. Ustedes por eso como mismo, porque gobierno partimos de obstruyen, supuestos, mejor retírense, Cecilia, por eso te digo. Cecilia, y partimos por supuestos distintos. Porque tú partes por el supuesto de la contradicción. Nosotros no creemos que haya contradicción entre las dos cosas. ¿Por qué? Porque somos capaces de decir, esto es un crimen horroroso que debe ser esclarecido y debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley. No hay ninguna duda de eso. Segundo, somos capaces de entender que en este proceso una de las imputada, no condenada, claro. es que sí, nosotros, pero lo importante es que la gente en la casa también lo tenga claro, porque nosotros podemos contribuir a desinformar y aquí tenemos que informar. Entonces, nos damos cuenta que entran en una huelga de hambre, ¿no es cierto? Como entró Yaitul en la época del gobierno del presidente Piñera y tuvo que hacer todas las modificaciones que hizo justamente para rebajar. Porque lleva meses detenida sin tener un fallo de tribunales. Bueno, eso es lo importante. Porque y la medida alternativa de arresto domiciliario total. No, y ese arresto domiciliario, perdón, y ese arresto domiciliario total en nada perjudica la investigación que se lleva adelante. ¿Qué es lo que importa? Que se investigue y que se sancione en un marco de Estado de Derecho. Y eso es lo que vamos a garantizar. Pero yo vuelvo al tema que no me han querido responder. Cuando el mismo, Jorge Luxinger señala y hace el reconocimiento a la preocupación de la Machi, dice y hace el llamado, y esa es la respuesta que yo espero del gobierno, al menos en este programa, dice... Yo espero, y entrego una carta al intendente, que el gobierno no siga perseverando como querellante, porque lo único que hace es obstruir la búsqueda de la justicia. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, y yo te la di hace un rato, la di en general, no específicamente a ellos, son sus hijos los que han sufrido, la respuesta al país, a ellos y a sus hijos, es que habiendo un homicidio de esta envergadura, el Estado no se trata de elegir si quiere o no quiere ser querellante. No, es la actitud del Estado. Tiene que ser querellante, junto con la actitud de preocuparse por la salud de una imputada, como de preocupar, tiene la obligación de ser querellante. Y en eso no hay elección, efectivamente. Vamos a hacer rápidamente adelante. La pausa y ya estamos de regreso. Fresca, liviana y muy... Agradecemos, por supuesto, a nuestra invitada de hoy, la ministra vocera del Gobierno, Paula Narváez. Muchas gracias, ministra. A cada uno de nuestros panelistas y, por supuesto, a ustedes en sus casas. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana con toda la discusión del escenario político de nuestro país. Nos vemos.